La escóbula de la brújula. Dirige Jesús Callejo. Presenta David Sentinella. Buenas noches, amigos. ¿Qué tal estáis? Desde los estudios de Radio 4G os damos la bienvenida a una nueva edición de La Escóbula de la Brújula. Una edición en la que vamos a abarcar el controvertido tema de las mafias. Narcotráfico, prostitución, juego ilegal, tráfico de armas y de personas, extorsión, lavado de dinero, son algunos de los negocios en los que operan estos terribles grupos organizados. Para profundizar en el tema, aclarar términos, conocer sus actividades, sus ritos de iniciación, sus poderosas influencias, sus formas de actuar y dar un repaso a las diferentes divisiones que trabajan en el mundo, esta noche contamos con Mark Schindler como invitado, todo un especialista en la materia. Pero habrá mucho más. Vamos con el sumario. Con el zurrón del caminante seguiremos los pasos de la Garduña, una supuesta sociedad secreta conformada por delincuentes que surgiría en Toledo a mediados del siglo XV. En la sección El Crononauta, nuestro colaborador Guillermo Díaz nos hablará de la relación de la mafia italiana con algunos jefes de Estado y dictadores, desde Mussolini hasta la Cuba castrista. Más tarde en el Filandón profundizaremos junto a nuestro invitado en las actividades de las mafias por el mundo, centrándonos especialmente en los cárteles centroamericanos, las mafias italianas y las tríadas chinas. Y finalizaremos el programa con las enseñanzas y moralejas de los cuentos de Callejo. Todo ello será posible con la ayuda de Álvaro Calero en la parte técnica, que nos acompañará durante estas dos mafiosas horas que tenemos por delante. Un día más os recordamos la dirección de nuestra página web, laescobula.com, y también nos podéis seguir en las redes sociales. En Twitter nuestro perfil es @laescobula7 y en Facebook nuestro grupo oficial La Escóbula de la Brújula. Una vez dicho esto, ponemos en marcha nuestra particular escóbula voladora, silenciador incluido, para indagar en la geopolítica del crimen organizado, conocer la extensión de sus tentáculos y sus nuevas formas de actuar en la era de la globalización. Así que, comenzamos. Si quieres viajar a lugares con historia y sumergirte en los grandes misterios de nuestro mundo, La Escóbula de la Brújula, en Radio 4G. Cada vez que surge la palabra mafia, pensamos en la célebre Cosa Nostra. Los ajustes de cuentas entre los gángsters sicilianos se hicieron tan famosos que traspasaron las fronteras de la isla del sur de Italia y llegaron al cine de la mano del director Francis Ford Coppola y su exitosa trilogía El Padrino. Con el transcurrir del tiempo, los mafiosos sicilianos dejaron de ser los amos del mundo y nuevos y poderosos grupos de crimen organizado se abrieron paso en diferentes lugares del mundo. Aún así, y de acuerdo a un informe emitido en 2013 por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, las organizaciones mafiosas solo de Italia tuvieron un ingreso anual de 151 billones de euros, con la organización calabresa 'Ndrangheta a la cabeza, con unas ganancias de 80 billones de euros.
Pero las que realmente están cobrando mayor protagonismo alrededor del mundo son las mafias de origen ruso, turco, albanés y las asiáticas como Yakuza o la Triada China, sin olvidarnos, por supuesto, de los diferentes cárteles operativos internacionales de origen mexicano. Y es que, con la transformación de la sociedad, los sistemas de negocio han ido cambiando. Si antes era el contrabando de alcohol, extorsiones y apuestas, hoy en día el tráfico de armas, la trata de mujeres, el lavado de dinero, los residuos tóxicos y, por supuesto, el narcotráfico se han convertido en las nuevas y principales fuentes ilegales de ingresos. Esta noche, en la escóbula de la brújula y con la experta colaboración de nuestro invitado, veremos que la capacidad de adaptación de las mafias no tiene límites y que las crisis económicas que asolan nuestra sociedad son grandes oportunidades de negocio para que estos grupos de crimen organizado incrementen su poder y su patrimonio. La escóbula de la brújula. Y vamos con todo el equipo que hace posible la escóbula de la brújula. Muy buenas noches, don Jesús Callejo. Consiglieri Sentinella, ¿qué tal estás? Muy bien, ¿baila usted? Porca miseria. No son horas. Bueno, la mafia, como dijo Roberto Saviano, que era el célebre autor de Gomorra, ese libro que ilustró las intimidades de la camorra italiana, la crisis es la mayor o el mayor sponsor de la mafia. Cuánta verdad, ¿no? En la crisis ya sabes que es un río revuelto donde todos ganan. Ganancia de pescadores totalmente asegurada, porque hay veces que las crisis sabes que se provocan. La mafia, como suele pasar con tantos y tantos temas, tenemos un concepto bastante estereotipado, ¿no? Y a veces bastante erróneo, porque la mayoría de los oyentes conocen la mafia a través de películas, ¿no? El Padrino, Casino, American Gangster, Los Intocables de Los Ness. Uno de los nuestros. Uno de los nuestros, pero fíjate, casi ¿no? siempre es mafia norteamericana, sí. Olvidando que, bueno, pues el origen de la mafia viene de Italia y que viene de esos momentos difíciles, justo además con la independencia de Italia, cuando se convierte en nación independiente. A partir de ahí, lo que tú dices, crisis, problemas políticos, sociales, económicos, de todo tipo, ¿no? Y ahí surgen, pues cómo no, surgen capos, surgen aquellos que quieran hacer beneficio y negocio con una estructura familiar de aquello que cree que les pertenece. Y a partir de ahí, lo que surge como una especie de anécdota se convierte ni más ni menos que en una estructura muy afincada y todavía con unas raíces tan sólidas que hoy por hoy, en ciertos lugares de Italia, mencionar la mafia es casi mencionarla y criticarla es casi un seguro de muerte. Entonces es muy peligroso. Hay que quitarnos los estereotipos. Yo creo que en esta noche, en este programa, vamos a dejar claras algunas cuestiones para que no se frivolice demasiado de la mafia y nos demos cuenta de la envergadura que tiene, no solo en ese tráfico ilegal de dinero, sino también en que muchas de estas organizaciones mafiosas prácticamente tienen como PIB, como Producto Interior Bruto, lo que algunos países de Europa tienen. O sea, que mueven muchos millones. Y sobre todo también para que no acabemos con los dedos cortados. Muy buenas noches, Carlos Canales. Hola, buenas noches. Espero que me tenga respeto después de este programa. Oye, tú que sueles estar tanto a un lado como al otro del charco... Aquí vas a decir a un lado o al otro de la mafia. Bueno, eso todavía no lo sé, ¿no? Pero aquí... lo vivimos, lo respiramos de una manera, pero ¿cómo se respira en lo que puede ser en la zona sur o sureste de Estados Unidos? A ver, es que es muy diferente. Por ejemplo, sabéis que en porque junio, ahí funciona mucho también todo lo que es ahí está muy cercano a México. Cuatro conceptos totalmente diferentes. Uno, las grandes ciudades donde hay colonias notables de migración italiana que fue el origen. No, fijaos que no estoy hablando de otras mafias más modernas, rusa, china, no me voy a ocupar de esto, hablo de la clásica, la tradicional. No es lo mismo la zona donde había grandes colonias de población italiana, que es donde surge de verdad, que principalmente son las grandes ciudades de la costa este y los grandes lagos,
que en el sur. Por ejemplo, en el sur, realmente el impacto de la mafia fue relativamente pequeño, por no decir que pretende inexistente. Es decir, incluso todavía hoy no hay grandes grupos o colectivos mafiosos en grandes ciudades sureñas por la sencilla razón de que no hay población de origen italiano de manera masiva o con capacidad como para crear un entorno social de barrios, de cultura, de costumbres lo suficientemente importante como para tener uno de los elementos esenciales de la mafia, que es el generar un núcleo de confianza, que luego hablaremos también de ese detalle. Pero, ¿sureñas a qué zona? El sureño yo sé que no me habéis presentado. No, hablamos, hablamos del sur clásico. ¿De dónde? Del sur clásico de Estados Unidos hablamos. Está preguntándome. Bueno, luego comentaré sobre las maras latinoamericanas. Claro, no, pero eso es otra cosa. Es que no estamos hablando de eso, estamos hablando de las mafias italianas, de origen italiano, he dicho solo. Vale. Claro, no me refiero a eso. Vale, luego aclaramos el término de mafias, el término maras. Que sí. Me adelanto, David. Claro, estoy diciendo que solamente estoy hablando de los de origen italiano. Y luego, en el este, en la zona oeste del sur, o sea, la única zona del sur que toca al oeste, la frontera mexicana, sería otra historia. Es verdad que actualmente sí hay grandes colectivos de origen italiano, aunque no del volumen que tienen en Nueva York, en Chicago, en ciudades como Los Ángeles o como San Francisco, pero nunca llegaron al extremo, al nivel que tuvieron en Chicago, en Nueva York, o en Baltimore o en New Jersey. Entonces, es un tema diferente. Entonces, realmente, el concepto mafioso, tal y como lo ha presentado el cine, lo ha presentado al estilo americano, pues porque son los que hacen cine masivamente, simplemente es por eso. Lo digo para aclarar una de las entradas tuyas al principio. Entonces, teniendo en cuenta esas cosas, realmente, en la zona, por ejemplo, a que yo voy más, es un fenómeno inexistente, sinceramente, no existe. El concepto de lo que vemos en las películas, pero porque no hay población italiana, entonces no existe. Si luego hablamos de pero sí que hay otro tipo de mafias, esa es otra historia. Claro, iremos hablando, bueno, ya se ha anticipado, perdona Juan Ignacio, pero déjame que presente a nuestro invitado de esta noche, Mark Schindler. Muy buenas noches, bienvenido de nuevo a la Escóbula de la Brújula. Buonasera, muchas gracias por invitarme, bonito estudio, feliz de estar con vosotros y en esta emisora. Bueno, hoy la noche está calentita, como ya habéis escuchado, hoy yo creo que todos tienen y tenemos ganas de hablar. Bueno, para quien no lo conozcáis David, ya... Permíteme porque Marc, Jesús ha dicho, que quiero recalcar una cosa, cuando los oyentes escuchen este programa, que tengan muy presente lo que ha dicho Jesús. No es un programa para ver El Padrino con un puro. Es una cosa muy seria. Hay muchas familias que están sufriendo. Hay muchas poblaciones en Sudamérica que no salen por la noche. Hay muchas familias que están rotas. Luego hablaremos de otros temas que incluso cuando un capo se coge son sus familias las que sufren, las que sus hijos se ven torturados, incinerados. Quien estáis escuchando es Mark Schindler, nuestro invitado. Él es escritor, analista político, asesor de diferentes órganos y gobiernos de Sudamérica y de Europa del Este. Es autor de diferentes libros. Ahora acabas de publicar, bueno, hará unos meses, Antología Poética y Pensamientos, publicado con United PC. La he editado, bueno, pues para todos aquellos que quieran un poco bucear en mi personalidad, que no solo se queden con los libros que voy a hacer de ficción, que no solo se queden con aquellos ensayos que publico en algunos blogs, sino que también sepan un poco un aspecto más introspectivo mío, donde sí que de verdad con la poesía la inspiración hace que te puedas abrir espiritualmente, y quien quiera conocerme un poco, yo creo que hay bastantes indicios como para saber mi personalidad por dónde va. Muy buenas noches, don Juan Ignacio Cuesta, maese. Te voy a hacer una proposición que no rechazarás. Mientras no me pongas una cabeza de caballo en la cama, cualquier cosa. Bueno, mafia como realidad... A ti y a mí lo de la mafia nos da igual, ¿no? Estamos por encima del bien y del mal, ¿no? Excepto si nos dejan una cabeza de caballo en la cama. Sí. Mafia, realidad, mafia, grupo, mafia, contexto social que tiene sus raíces, digamos, de alguna manera en la lucha contra una opresión que al final se convierte en una sociedad delincuente, o mafia, comportamiento, que es lo que lleva a llamar mafias a otros grupos que no tienen origen italiano. Es un fenómeno verdaderamente complejo, porque es que si partimos de este último concepto de mafia comportamiento, hay tantas cosas que podemos llamar mafia: la mafia de los libreros, la mafia de los músicos, la mafia de los actores, la mafia de los tal, la mafia de los cual. Sí, pero porque, es un término, en definitiva, que se ha es un término que es ambiguo. Claro. Se ha hecho muy ambiguo, sobre todo a partir del tiempo. Yo, mi primera experiencia con la mafia, evidentemente no lo puedo evitar, es algo ya que lleva uno puesto en los genes. Es el señor Robert Stack y el señor Ilya Kuriaki,
No, ese era el personaje, no me acuerdo cómo se llamaba el actor. O sea, en la serie Los Intocables en blanco y negro de cuando yo era pequeñito, o en La Matanza del Día de San Valentín, donde salía esas ametralladoras que llevaban aquel tambor redondo. Claro, El Thompson. Las Thompson. efectivamente, Sí, sí, sí. Es que claro, uno eso lo tiene grabado en la cabeza. Entonces, claro, cuando empezamos a hacer extensivo el concepto mafia a otras conductas en otras partes de la Tierra y con otras partes, pues claro, ya hay que ir a ver a un tipo de comportamientos. Como primera acepción, vamos a llamar mafia el crimen organizado Exacto. que se originó en Sicilia. Luego este mismo crimen se ha extendido la palabra, es su segunda acepción, sí que la podemos decir, a más grupos. Entonces, la mafia de los Estados Unidos pasó a llamarse la Cosa Nostra. Por extensión, los pentiti. ¿Quién son los pentiti? Son aquellos arrepentidos que se han confesado a la policía, como el caso, por ejemplo, de Joe Balaki, muy famoso por una película, protagonizada en los años 70 por Charles Bronson. Tommaso Buscetta, muy importante, de la banda siciliana. Todos cuando hablan en las entrevistas hablan ya de Cosa Nostra, es decir, el término Cosa Nostra, aunque alguien diga que solo se refiere a la mafia de Estados Unidos, no. ¿Por qué? Porque en las declaraciones de ellos mismos el término se ha extendido. Para mí, ¿cuándo es una mafia? Para mí, una organización criminal, es mafia cuando tiene la posibilidad de tener lazos con los estamentos superiores. Ahí hablamos de una mafia, porque, por ejemplo, podríamos hablar, si no, de las gang. ¿Qué son las gang? Las bandas que pertenecen a los Estados Unidos. ¿Por qué no son mafias? Porque todavía no tienen el poder de hacer tratos con la DEA, de hacer tratos con el FBI, de corromper. Para que la gente lo entienda. Correcto. Para todos nuestros oyentes hispanos, las gang van a ser las maras. Sí. Que las maras son las bandas centroamericanas. Y para los españoles lo que sería una pandilla. Yo sí que quiero alertar de que hay una especialmente peligrosa y que se está organizando muy, muy bien, que es la Mara Salvatrucha. Un nombre, en principio, que suena como algo muy exótico. Salvatrucha es porque son mafia que se originó en El Salvador, y trucha porque un trucho es una persona lista en El Salvador. Ojo a esta Mara, porque no solo están traficando, sino que están teniendo contactos con muchos cárteles. Ahí viene el peligro. Están escalando mucho. Ojo con la Mara Salvatrucha. Estamos hablando de esas otras mafias, separando lo que era el concepto inicial de la mafia, y a partir de la siciliana surge la calabresa, surge la napolitana, etcétera, y ya ese fenómeno se exporta y va a Estados Unidos. Pero así, a modo de introducción, yo he esbozado algunas de las mafias, estaba hablando pues en rusas, centroamericanas. Pero hoy en día, ¿cuáles podríamos decir, en grosso modo, cuáles son las principales mafias del mundo? Os voy a dar 6 en principio, y vamos también a dejar, porque tengo muchos amigos moteros, los Hell Angels. Sí que es cierto que hay algunas bandas de moteros, todos aquellos que visteis en aquella época, Easy Rider y tal, que sí que trafican con drogas. Pero bueno, esto lo vamos a dejar un poquito aparte, porque lo metemos dentro del grupo de las gangs, de las maras. Son más las bandas, ¿no? Vamos a apartar esto y vamos a centrarnos en gente que realmente tiene poder político. Mira, te voy a nombrar, por ejemplo, tenemos a la mafia italiana, como bien has dicho, con la Cosa Nostra en Sicilia, tenemos la Camorra napolitana. La Drangheta es probablemente la más violenta, la que mejor se está organizando también. Actualmente, ¿no? La más Actualmente, fuerte. la más fuerte, pero sin ningún tipo de duda. Esto en Italia. Y bueno, sin olvidar que también que las familias, aquellas que todos sabemos, las 5 familias, los Bonanno, los Colombo, los Genovese, los Gambino, lo que sé, siguen activos en Nueva York. ¿De acuerdo? Por una parte teníamos la mafia italiana. Después no hay que olvidarse de los cárteles mexicanos. Por nombrar algunas, si quieres luego ya podemos hablar un poquito más. Sí, luego hablaremos más fuerte. extensamente. Tenemos al cártel Tijuana, los Arellano Félix, bueno, luego hablaremos un poquito más. Después tenemos las tríadas, ¿no? Las famosas tríadas que yo, sobre todo, si a alguien le gusta mirar cosas online, que hay muchas, que miren la banda Sun Ye-on, con más de 60.000 miembros, con enlaces políticos. Luego tendríamos la mafia rusa, que especialmente me da mucha rabia. ¿Por qué? Después del año 90-91, cuando ya todo el bloque ruso cayó, muchos agentes, exagentes de la KGB, muchos militares han utilizado todo el poder que tenían. Bueno, vosotros ya sabéis que el tráfico aéreo militar no pasa por aduana, ¿vale? Y yo conozco y he visto muchos aviones que se han dado de baja y se han utilizado en el narcotráfico colombiano. Cuidado con la mafia rusa. ¿También por qué? Porque hoy en día tienen el poder de subir a políticos en Rusia.
Un matiz importante Sí. para que luego entremos en discusión o en conflicto, que parece un tema muy interesante, por lo menos para mí, que son las mafias que no dependen de organizaciones sociales que llegan a influir en el poder, sino que dependen se forman de poderes en descomposición, porque el caso ruso es un caso de ese estilo, y es interesantísimo. Sí, sí. Vale, después de esta, por nombrar otras 2 más y acabar con 6, os voy a decir la mafia colombiana. ¿Quién no recuerda los ya extintos, el cártel de Medellín? Con Pablo Escobar, Sí. que da para mucho que Sí, hablar. sí. Ángelo Demonio, ¿por qué a su funeral acuden más de 100.000 personas humildes? ¿Por qué cuando tú miras algo en Internet sobre Pablo Escobar, más de la mitad de los mensajes son positivos? Hay muchísimo que hablar sobre este individuo, señor, como quieren llamarlo. Probablemente una persona que le haya ayudado te va a hablar muy bien de él. Probablemente hay alguna persona, como algún árbitro de fútbol que se lo calzó, te va a hablar muy mal de su familia, ¿no? Y por último, yo diría, pues, pensando un poco la Yakuza. La Yakuza hay una banda extremadamente violenta que son la Yamaguchi Gumi. Otras menores, pero igual de violentas, que podríamos hablar de la mafia albano-kosovar, la israelí, la mafia irlandesa, que tiene un pozo cultural. Porque cuando hablamos de la mafia de Estados Unidos, siempre nos remitimos a la mafia italiana, pero recordar que la primera que se asentó y se organizó fueron 2. Uno, la mafia irlandesa, y luego la mafia judía. A posteriori luego vino la mafia italiana. Marc, cuando has mencionado la mafia italiana, casi siempre se mencionan esas 3 que tú has dicho, ¿no? Tanto la Cosa Nostra como la Camorra como la 'Ndrangheta. Pero parece que hay una cuarta, la llaman así, la cuarta mafia italiana, que es la Sacra Corona Unita. ¿Qué vigencia tiene? ¿Es tan peligrosa como las otras 3 o realmente es más simbólica? Yo creo que es un poquito más simbólica. De hecho, por así decirte, mira, hace un poquito de memoria, la Camorra, vamos a decir que tendría unos 111 clanes, unos 7.000 afiliados, para que te hagas una idea. Y la Sacra Corona Unita va a venir a unos 47, 50 clanes de familias, y los miembros no son tantos. Con razón la llaman la cuarta mafia, ¿no? Sí. No, pero hay que tener cuidado porque sí que siguen activa, y bueno, tú vas a la población y muchas veces la gente se calla cuando pronuncias ciertos nombres. Una pregunta, en el caso de la 'Ndrangheta, ¿ha tenido mucha influencia la descomposición de la Europa del Este, de los Balcanes, en la proximidad a Italia? Por supuesto. Los albaneses y los kosovares. Por supuesto. O sea, pero no cabe ninguna duda. Pero sí que hay que reconocer también una cosa. Todas estas familias, toda esta mafia, hay 3 tipos de mafia que trabajan por etnicidad. Es decir, que captan gente en su entorno más fuerte y más potente de su propio, que son las chinas, las italianas y las japonesas. Entonces, la italiana sí que aceptan a nuevos miembros como soldados, pero son asociados. Jamás van a poder escalar en el colofón. No van a pasar. Que no se va a casar con la hija del padrino. No, jamás. Sí, nunca van a pasar de ahí de ser simples camellos o hacer de sicarios baratos. Nunca van a subir. Hombre, salvo que tengan poco aprecio a su vida. Marca, y luego hay otra que es la mafia turca. La mafia turca que se ocupa, bueno, pues aprovechando que está ahí a medio paso y cerca de lo que es Afganistán, se ocupa de todo ese. Dicen que el 80% del tráfico de opio que hay en Europa es producida por ella. De opio pasando por Laos, el triángulo mágico de Asia. Sí, no cabe duda. Digamos que Turquía viene a ser la Sicilia de la heroína de los años 80. Efectivamente. ¿Cuál es el problema que tenemos? Los controles aduaneros. Ese es el problema que hay, igual que aquí en España. Si en la operación Nécora de los años 90 se detuvieron a gente portuaria, imagínate, en un país como Turquía, con los salarios que tienes, que es muy sencillo comprar. En la frontera de México es extremadamente. Bueno, ya no solo comprar, es que dicen plata o plomo. Y tienen familia, tienen hijos, y a veces el plata o plomo viene a ser un poco hacer la vista gorda y por otro lado coger. Es que es muy complicado. Luego tocaremos ese tema, porque eso es verdad, que es cómo te defines tú de cuando te dan esas opciones en la vida. Es que es complicado. Es que es muy complicado, y cuando tienes familia, y como algunas mafias dicen, si nos faltas el respeto a nosotros algo, no solo vas a caer tú, va a caer tu mujer y tus hijos. Es realmente complicado. Es muy sencillo decir, tener una moral muy bonita, muy bien, pero cuando estás en un basurero metido y te ofrecen un salario, sin estudios, siendo un analfabeto, hay que comprender un poco la sociedad. De todas esas mafias que te acabas de citar, ¿cuáles son las que están operativas ahora mismo en España? En España, pues en España tendríamos varias de ellas. ¿Cuáles son las peligrosas? A ver, mira, me haces pensar. Por ejemplo, tenemos todo el Levante lleno de blanqueo de dinero procedente de Rusia.
Además que todos lo sabemos. Bueno, y la Costa del Sol también, como la que vinieron otras España mafias. tiene una gran ventaja, ¿sabes cuál? Que es un lugar donde quieren residir. Y por lo tanto, y por eso es un país con poca violencia a nivel Estamos mundial. relacionadas con las inmobiliarias. Claro, Seguro. donde tú vives no conviene ir matando a la gente. Entonces, claro, es distinto. Eso es muy fácil a nivel local. Yo puedo asegurarte que estoy rodeado de gente que sé que trabaja en el centro de Madrid en diversos menesteres que, lógicamente, en el barrio no los hacen, pues simplemente porque estamos todos juntos. A ver, Y ¿dónde dices, vives? ¿dónde vivo? Vamos, en Vallecas. Entonces, en Vallecas no actúan en la Plaza Mayor, actúan en la Gran Vía. Y es que eso es lógico. Nunca se hace en el propio barrio. Recordando un informe de la Interpol, nos destaca como el principal punto de entrada de la cocaína del continente. Recordamos que España tiene una situación geográfica completamente excelente. Después tenemos, y esto es una cosa muy rara, pero me consta, grupos de pakistaníes que están trabajando en España con heroína. Tenemos las rusas, que todos sabemos que hacen blanqueo de dinero, compran hoteles, viviendas. Y según la Interpol, recuerdo que dice que tenemos en España 700 organizaciones o bandas operativas en nuestro país. Hay que tenerlo en cuenta. Como también hay que tener en cuenta que, según un informe de la ONU, dice que 250 millones de personas en el mundo consumen drogas. ¿Este mercado quién lo abastece? Os hago una pregunta. ¿Legalización de la droga sí o no? Eso quizá deberíamos entrar en el filandón, porque yo creo que va a ser materia para mucha discusión. ¿Por qué no lo dejamos luego para cuando entremos en el meollo de la cosa? Porque es que ese es un tema en el que yo estoy muy Sí, es concienciado. que nos gusta empezar fuerte. De Y es hecho, muy sí, sí, sensible. sí. Vale, Creo y que es una cosa que además que la tengo muy clara, luego la comento. La poderosa Rangheta, en fin, como se denomina, ¿no?, la mafia calabresa, creo que controla la mayor parte del tráfico de cocaína en Europa. O sea, solo ya con eso ya nos podemos hacer una idea del dinero que maneja. Incluso las 4 mafias estas italianas que acabamos de decir, maneja el 5% del Producto Interior Bruto de Italia, que equivale más o menos a la producción de Eslovenia o de... Ese dato que tú tienes, súbelo. Actualmente es un 7%. Fíjate, va subiendo. 7%. Así que eso yo creo que nos da idea del gran poder que tiene y que por eso es tan difícil de erradicar, porque hay muchísima gente que está comprada, incluidos jueces. Y luego hablaremos de algunos jueces que precisamente por poner la palabra en alto, al final acabaron con la cabeza baja, es decir, acabaron asesinados. Entiendo. Marc, antes de que ya demos paso a las secciones, ¿cuál sería la diferencia entre AMPA, cártel, mafia? Estos términos. ¿Viene a ser lo mismo? Interesante. No, para nada. Hay que ser un poco rigurosos con el diccionario, ¿no? Sí, y hay por que eso. saber que en la Real Academia tú te vas primera, segunda acepción, tercera. En el primer programa que viene aquí, cuando hablamos de sociedades secretas, esto no pertenece al mundo del AMPA. El mundo del AMPA ese es el submundo del delito del que estamos hablando. Cuando hablamos de mafia, lo que hemos comentado, hoy en día se ha generalizado. Siendo rigurosos, primera acepción, crimen organizado procedente de la isla de Sicilia. Hoy en día la hemos extendido un poquito más. Bueno, pues una vez hecha esta aclaración, vamos a dar paso a las secciones para que el tiempo no se nos vaya y luego ya desarrollaremos todo este tema con más amplitud en el filandón. La escóbula de la brújula. Únete al equipo de la escóbula en la primera ruta del año. Con el inicio de la primavera y la llegada del buen tiempo, la escóbula de la brújula te propone un nuevo viaje para visitar la localidad medieval amurallada de Ureña y la villa de Bamba, con la iglesia visigoda de Santa María y el escalofriante osario de la Orden de San Juan, el único que existe en España. Será el próximo domingo 22 de marzo. Una ruta mágica por tierras vallisoletanas llena de historias y de leyendas que no os debéis perder. Daros prisa en apuntaros. Las plazas son limitadas. Más información en nuestra página oficial de Facebook y en la web laescobula.com.
El zurrón del caminante. Empezamos la primera de nuestras secciones yendo hacia una supuesta sociedad secreta que surgió en el siglo XV, la Garduña, y que surgió en Toledo, aquí en España. Pues sí, porque cuando yo, se me pasó el tema para que pudiéramos incorporar esta temática en nuestra escóbula de la brújula, rápidamente se me vino a la cabeza el encontrar un precedente que, aunque no fuera exactamente de la misma calidad de cómo funciona actualmente, sí pudiera estar conectado. Y efectivamente existió en Toledo hacia 1412. Dicen, no está claro, porque algunos autores dicen que eso no fue posible. Sin embargo, aparece, sí, referida en algunos textos que vamos a comentar posteriormente, una especie de sociedad de malhechores perfectamente estructurada que recibía el nombre de la Garduña. Y que ya decimos que no podemos afirmar exactamente que existía porque no dejaron papeles escritos nada más que hasta el final. Precisamente porque quizá sea y esto creo que todos lo sabemos, un poco la consecuencia de cómo funcionaban las germanías, los gremios medievales, las cofradías de constructores, donde todo se pasaba boca a oreja. Y realmente sabéis perfectamente, todos los que escuchéis la escóbula de vez en cuando, que era la pena de muerte, el irse de la boca prácticamente desde la época de los romanos, pero sobre todo en la Edad Media. Ni un constructor podía decir sus secretos, ni lo podía decir un constructor, sobre todo de armas, o por ejemplo los que dominaban la minería. O sea, eso era, incluso estaban terriblemente protegidos por dioses inventados y por monstruos que nunca existieron. Así nacieron, por ejemplo, algunos dragones y algunos seres míticos, ¿no? Bueno, pues la Garduña parece ser que es esta sociedad de malhechores nacida en Toledo con una estructura muy concreta, donde fijaros que ya aparece una cierta jerarquía, sea verdad o no. Una jerarquía que empezaría por el maestre mayor o el hermano mayor. El hermano mayor, es que esa acepción es muy buena porque además ahí guarda una relación muy directa con la Santa Hermandad. Con la Santa Hermandad. Exactamente. Claro, pero porque toman fundamentalmente estatutos de organizaciones religiosas para organizarse, puesto que esas organizaciones religiosas funcionaban perfectamente. Entonces son una especie de copia. Entonces el hermano mayor, que evidentemente es un noble, un burgués de alta importancia, que además permanece en el anonimato y que tiene mucho prestigio, tiene debajo los capataces, que son pues, más o menos los encargados de organizarse de una manera en ciertos sitios. Luego los compañeros, que son los miembros, digamos, activos. Luego de ellos hay una calidad que son los puntuadores, que son los que se dedican a matar a la gente. Los floreadores, que se dedican al robo y al saqueo de casas, y los guapos, que eran espadachines que asistían a los duelos. Luego tenemos los postulantes, que se dedicaban a recaudar los impuestos. Y las mujeres y también. Y por fin los aprendices. Y luego la sección femenina, que estaba formada por las coberteras, que eran cebos para golpes, sobre todo las prostitutas, y las sirenas, que eran pues una especie como de chachas o criadas y tal, que ponían en camino, sobre todo, de la información de lo que había durante todas las casas. O sea, que si realmente existió, estaba perfectamente organizada. Sí, además, cada uno de los capataces, por lo visto, se ocuparía de una ciudad. Además se reconocían porque tenían tatuados 3 puntos en la mano. No sé si la derecha o la izquierda, no tengo ni idea, no he encontrado el dato en ningún sitio. Pero sí aparece en nuestra literatura. Por ejemplo, Cervantes la reconoce en Rinconete y Cortadillo, en el patio de Monipodio, y nos habla de una prostituta que sería una sirena, que sería la Cariharta. ¿Cómo termina una sociedad como esta, como la Garduña? Ya decimos que no sabemos exactamente si existió o no, pero que cuando el río suena... Bueno, porque en un momento dado sintieron la soberbia de manifestarse por escrito y entonces crearon un libro mayor donde aparecían una serie de estatutos y donde aparecían una serie de normas con las que ellos se organizaban. Y voy a saltar algunas porque vienen más o menos copiadas directamente de las cartas fundacionales y de las normas de las órdenes religioso-militares. Pero esto es un libro que se sacó posterior. Sí, es un libro que se sacó posterior. Vale, sí, lo conozco. Yo invito, si hay algún ratón de biblioteca que me pueda documentar con algo, os agradecería, porque sobre la Garduña no he encontrado nada. Bueno, pues mira, este libro, que su nombre es exactamente Misterios de la Inquisición Española y otras sociedades secretas de España, que fue firmado por Víctor de Fereal, parece ser que había sido escrito por una francesa que se llamaba la Madame Suberwick.
pero que en definitiva eran un panfleto anticlerical. Y comentemos algunas normas. Reglas: buen ojo, buen oído, buenas piernas y poca lengua. Eso es fenomenal. Reducir bajo protección a mujeres que sufran persecución por la justicia. Los chivatos no podrán en su primer año de noviciado montar negocios por sí solos. Los punteadores se encargarán del renegocio de más cuantía. Los floreadores vivirán a costa de sus uñas con 1/3 de sus negocios y dejarán algo para las ánimas del purgatorio. Y aquí aparece un término importante. ¿Por qué las uñas? Porque a quienes traicionaban se les marcaba con la uña. Una uña que se llevaba, o sea, como diría nuestro querido Figueroa Ferretti, la uña polivalente tecnológica y tal, que es larga y que sirve para prácticamente cualquier cosa. O sea, como navaja. Luego los encubridores, las sirenas que se quedarán, los regalos de los nobles y la regla máxima de ellos, que son antes mártires que confesores. El caso es que precisamente por la puesta de esta regla y por contar sus aventuras en una alarde de soberbia, es cuando aparece Manuel de Cuendías, que bueno, son ya descubiertos y son perdidos. Pero se establece que estos van a llevar a 3 personajes que, como entonces el reino de Nápoles pertenecía a España, claro, pasarán es que allí. Eso es precisamente lo que une allí esa leyenda. Ahí es donde está. Esa leyenda que viene a unir la Garduña con el origen de la mafia italiana. Con 3 personajes que son Oso, que fue a Sicilia y establece el origen de la Cosa Nostra, otro que se llama Mastroso, que llega a Calabria, el Ettorio de la Drangheta, o como se pronuncie, y luego Carcarnoso, que la llevó a la campaña y dio origen a la camorra. Y bueno, sea leyenda o sea no leyenda, está aquí. Lo que es cierto es que yo voy a terminar hoy con un pequeño viaje alrededor del mundo para que nuestra sección de lugares y nuestro zurrón del caminante termine en un lugar muy relacionado con el sonido. Y a mí me hubiera gustado, en un momento dado, poder tener aquí un magnetofón para hacer una psicofonía de, digamos, el lugar que se ha constituido a lo largo del tiempo como el topónimo de la mafia, que es Chicago. Me hubiera gustado traer aquí a esos a quienes se les atribuyó la condición de mafiosos, como un Dean Martin, como por ejemplo un Frank Sinatra y otros muchos y tal, que se dice que anduvieron en líos con la mafia. Pero no, he preferido traer un canto de esperanza, un canto de la época hippie, escrito por Graham Nash. Lo he hecho en casa, pero antes, un momento, que creo que hay una puntualización por parte de... Sí, yo que me he hartado de leer declaraciones de los arrepentidos, sí que es cierto que aquellos de Campania sí que nombran a la Garduña, es decir, los napolitanos. Eso sí que es cierto, pero por otro lado no tiene ninguna referencia. Bueno, también hay algún grupo de música que utiliza ese nombre y tal porque le parece muy apoteósico. Yo he querido traer un canto de esperanza de Graham Nash dedicado a Chicago, una de sus grandes canciones que yo destrozo ahora mismo. Bueno, pues vamos a escucharla. So your brother Belf engage and do chain into chair. Won't you please come to Chicago, yes to sing? I'm alone, don't know what's freedom, how can suck him be firm? Won't you please come to Chicago for the hell that big and rain? We can change the world, rearrange the world, is dying to get better. Politicians, talk to yourself down, there is nothing for you here. Won't you please come to Chicago for a ride? Don't ask Jack to help you cause to turn the other here. Won't you please come to Chicago or so join the other side? We can change the world, rearrange. Is dying, you believe in your style is dying, you believe in freedom is dying, you don't believe it's all is dying, listen regulation, who needs it? Open up the door. La escóbula de la brújula.
todos los viernes a medianoche en Radio 4G. El crononauta. Seguimos con el programa, seguimos con la escóbula de la brújula, con esta segunda sección, el crononauta. Hola, muy buenas noches, Guillermo. Buenas noches, David, ¿qué tal? La verdad es que absolutamente metido en el tema de la mafia italiana, porque hasta con la música, sea de Estados Unidos o sea Italia, pues de lleno. ¿Y tu sección va por ahí? Pues sí. Hoy, para variar, he estado en 2 sitios y no en uno. Me he tomado un café con Mussolini hace un rato y para compensar, después me he ido otro rato con Fidel Castro a fumarme un puro. Es lo que tiene ser crononauta, hijo. Qué suerte tienes. Aunque yo escogería algunos otros, para irme a tomar un café u otras. Claro, pero como tratabais la mafia, pues quería preguntarle a ellos que qué tal les fue, porque claro, Mussolini encuentra, cuando instauró la dictadura, un país plagado de mafiosos, y Fidel le ocurrió exactamente lo mismo. Entonces, pues he hecho un pequeño estudio de cómo las dictaduras han tratado este tema. Luego, al final, a raíz de lo que ha contado Juan Ignacio, os diré una cosilla que he visto en la estantería de Castro, pero os lo digo luego. Bien, empezamos por ir en orden cronológico, tanto de los viajes como de los acontecimientos, como fueron. Si os parece, empezamos con la mafia y Mussolini, ¿vale? Vamos con ello. Mirad, en 1924, Mussolini, al contrario que otros dictadores, tuvo una vida parlamentaria previa. De hecho, fue presidente del Consejo de Ministros en Italia hasta que dio el golpe en 1925. Pues bien, un año antes, en 1924, antes de su marcha sobre Roma, se encontraba de visita como político en Sicilia y paró en un pueblo que se llamaba Piana di Greci, y su alcalde, que era Francesco Cuccia, conocido por todos como Don Ciccio, creo que ya voy dando pistas del personaje, pues le dijo a Mussolini, cuando lo vio allí llegar rodeado de policías, le dijo: oiga, ¿qué hace usted rodeado de policías si en mi pueblo y bajo mi protección no le hace falta ninguno? Y este comentario a Mussolini le hizo mucha gracia, y además tomó nota de cuál era la situación en Sicilia, porque era toda la isla, sobre todo la zona de Palermo. Entonces, pues bueno, tras el golpe de 1925, pues Benito Mussolini ya es el duce, y nombra prefecto de Palermo a un tipo que se llamaba Cesare Mori, quien en poco tiempo se ganaría el apelativo de el prefecto de hierro. Y Mussolini, en un discurso grandilocuente al puro estilo que él inauguró y después fue copiado por todo el fascismo y nazismo europeo en gran parte, pues anunció su guerra al crimen organizado. Y empezaron con una operación arrolladora en el pueblo posiblemente más mafioso, más invadido por la mafia de toda Sicilia, que es Gangi. En Gangi o Gangi se hizo un asedio, pero un asedio en toda regla. En enero de 1926, cientos de carabinieri rodearon los montes Modeni, que es donde se encuentra, en cuya cúspide se encuentra este pueblo de Gangi, que además era una zona escarpada, de difícil acceso, las carreteras no llegaban solo caminos, y los carabinieri rodean el pueblo. Para que os hagáis una idea de qué tipo de localidad hablo, el alcalde del pueblo había rechazado una subvención del alumbrado público porque decía que el pueblo era más seguro a oscuras. Bueno, pues Mori, el prefecto de hierro, ordenó registros en las casas. La mayoría de las casas tenían paredes y techos falsos por si venía la policía, que los mafiosos pudieran esconderse, y eran por un constructor especializado del pueblo. O sea que todo estaba absolutamente preparado para que la mafia pudiera, bueno, los miembros de la mafia pudieran huir rápidamente. Claro, cuando vinieran duras, pues poder refugiarse. Detuvieron a decenas de personas. Los bandidos identificados que no salían a la luz, que se quedaban escondidos, veían cómo los carabinieri tomaban como rehenes a sus hijos y violaban a sus mujeres para provocar la salida, los carabinieri, claro.
Está claro que la mafia, un Estado de Derecho, pues puede, más o menos, como veréis a lo largo del programa, supongo, pues ocultarse o refugiarse en los estados garantistas. Pero una dictadura fascista, la verdad es que el mafioso lo tiene algo más difícil. Imaginad, pues cuando ven los mafiosos, que tienen un concepto duro y fuerte de la familia, cómo raptaban a sus hijos, violaban a sus mujeres, mataban a su ganado, que en aquella época todavía era un bien importantísimo para esta gente, pues la mayoría se entregaban, salían y se entregaban. Casi todo esto se conoce, lo podéis comprobar, y si a nuestros oyentes les apetece, por los testimonios que muchos de estos mafiosos luego, detenidos por el juez Falcone, el azote de la mafia allá por los años 80, le contaron cómo lo pasaron en los años de Mussolini, que fueron los peores para la mafia. Los condenaban a 5 años de exilio, sin necesidad de juicio, sin juicio alguno. 5 años era la pena máxima que había, y lo que iban haciendo era encadenando una pena con otra. O sea, fue una verdadera masacre contra la mafia. Sin embargo, muchos de ellos consiguieron escapar y de hecho se fueron a Estados Unidos. Sí, señor. Es uno de los grandes éxodos de mafiosos italianos que se producen a lo largo de la historia, es espoleados por Mussolini. Pero fijaos lo pérfido de la dictadura fascista. Una cosa también, Guillermo, José Carlos, que también hay que tener en cuenta que luego eso, en cierto modo, se le hicieron pagar a Mussolini, porque la mafia fue un gran aliado, de los aliados, nunca mejor dicho, durante la invasión de Sicilia y luego de Calabria. Y no solo eso, Carlos. Por cierto, qué alegría escucharte, coño. Bueno, pues no solo eso. Los aliados, cuando se acaba la guerra, con el afán de abrazar y de libertad y de tal, sueltan a todos los mafiosos y a muchos los ponen en altos cargos de la administración italiana. Encima. Porque claro, hola, Guillermo, soy Marc, porque eran considerados presos políticos. Efectivamente, sí, señor. Y a colación de lo que has hecho del famoso Don Chicho, sí que es cierta la anécdota, y no solo eso, cuando se cabrea realmente el capo, o sea, Mussolini, es cuando este da un discurso en la Plaza del Pueblo, y los capos habían prohibido a toda la población que fuera al discurso, y Mussolini se encuentra delante de 5 tullidos. Efectivamente, que solo van un par de mendigos, que es un insulto del Don Chicho a Mussolini. Correcto. Que se ha orquestado todo para que Mussolini haga el ridículo. Sí. Es el único discurso de Mussolini vacío, creo, en toda su dictadura, vamos. O sea que fue una afrenta, fue una cuestión de honor. No olvidemos que Mussolini, en cierto modo, también era un mafioso a su forma, ¿eh? Claro. O sea, que tenía su movida. Es más, hay un momento en que ya el prefecto de hierro, Mori, pasa de los capos a investigar los contactos políticos de los mafiosos. Y aquí ya muerden hueso, porque implica a un alto jerarca fascista, que era el diputado Alfredo Cucco. Fijaos hasta qué punto ese apellido, Cucco. Pues el New York Times llegó a titular la mafia ha muerto, una nueva Sicilia ha nacido, porque como ha ocurrido en otras ocasiones, en Estados Unidos no se vio con malos ojos al principio la dictadura fascista, que por cierto, y esto viene un poco a colación de lo que ha dicho Marc y lo que ha dicho Carlos, Mussolini en el norte de Italia perseguía a mucha gente con la excusa de que eran comunistas, pero el comunismo no había tenido arraigo en el sur. ¿Y cuál era el título que se le daba a cualquier persona que Mussolini quería quitarse de en medio en el sur de Italia? El de mafioso, lo fuera o no. Ya era un poco, pues eso, como el masón durante el franquismo, este tío masón, por él. Entonces, igual, le dio perfectamente pie a todo esto. Sí, la lucha contra los comunistas, los mafiosos, ha sido algo obsesivo a favor de democracia cristiana, como ya imagino que sabrás en aquella época. Sí, señor. Pues y ya cuando cae Mussolini, pues lo que habéis contado, como eran considerados presos políticos, los aliados soltaron a todos los mafiosos. Y porque es cierto que había mucho preso político acusado de mafioso, pero también se colaron los mafiosos en lo que los aliados consideraron presos políticos y ocuparon altos cargos de algunos de la administración. Sí, siendo los propios Estados Unidos quien los colocaba en los pueblos. Exacto. Sí, de hecho, montones de alcaldes mafiosos duró durante un montón de años, y la mafia, que estuvo a puntito de desaparecer, muy cerca, pues remontó y recobró en poco tiempo, en pocos años, lo que consiguieron. Lo que había perdido. Exacto. De todas maneras, Guillermo, ahí también estamos hablando de la relación de la mafia con la Cuba castrista. Sin embargo, eso no guardaba una relación política, me imagino. En el caso de Cuba, tiene una cuestión estratégica de la mafia, por una parte. La mafia pensó que podía tener un estado propio en Cuba, llegado un momento. ¿Por qué? Cuando se derogó la ley seca en Estados Unidos, en
en 1933 la mafia pierde el 70% de sus ingresos y tienen un problema muy serio. Conocían la isla de Cuba porque la habían utilizado como puerto franco para el ron, para lanzar desde allí ron a los Estados Unidos. Será un hombre de confianza de Lucky Luciano, un judío ruso, huido de las persecuciones que sufrían allí, de nombre Meyer Lansky, un tío muy espabilado, muy listo, quien vería las posibilidades de Cuba. Para que os hagáis una idea del perfil de Lansky, Lansky fue el inventor de Las Vegas. Fue este tipo el que se dio cuenta de que en Nevada el juego no estaba prohibido y quien ideó el primer casino hotel. Y vio el negocio, claramente. Bueno, que Guillermo, asociado a Bugsy Siegel, que es la figura que si tú vas a Las Vegas, todo el mundo... Sí que es cierto que el cerebro operativo... Mafia judía, por cierto. Sí, ambos. Bugsy Siegel, a quien no le gusta que le llaman Bugsy, es como bicho, un judío. El Ben Siegel sí que se dio la cara, pero tú bien dices correcto que fue una alianza entre los dos con, al principio, $1 millón de dólares de presupuesto, como bien sabes, y al final subió a algo más de 6. Y eso es lo que dices de Cuba, es cierto que Meyer Lansky, ¿por qué? Porque era el nexo de unión junto con el dictador Batista, que era íntimo amigo y tuvo en vía libre para hacer lo que quisieron, como bien has dicho, Guillermo. Claro, bueno, Bugsy Siegel, además, esto es un detalle cinematográfico. Sí. A Bugsy Siegel, como era un bala perdida, Bugsy Siegel era un juerguista. Le gustaban mucho las mujeres, y si alguien quiere ver... que observe en internet cómo perdió los papeles por una tal Victoria Hill. De ahí el nombre del primer hotel, que era el Flamingo, porque Victoria Hill era una actriz de segunda en los Hollywood, tiene unas piernas muy largas, era su apodo, y Bugsy Siegel, como tú bien dices, le perdía mucho a las mujeres, no solo esta, y le puso el Flamingo, que fue el primer hotel inaugurado allí en 1946, me parece que fue. De hecho, a Bugsy Siegel lo matan de un tiro en el ojo. Con una Thompson, como antes ha dicho... Bueno, era 230 grains, eso hace daño. Claro. En Beverly Hills, es cierto, mientras visionaban la película por la noche, después de que en una segunda reunión de la cúpula Meyer Lansky no votó, pero se decidió que sí, que había una partida de $2 millones en Suiza, que no sabía mucho, y se decidió retirarlo del mapa. Y lo retiraron, pero bien, ¿eh? Joder. Esa escena se recrea en El Padrino 2, además. Es un guiño, matan al gerente de los casinos en El Padrino 2 cuando van a Cuba. Al gerente de los casinos es un personaje totalmente basado en Bugsy Siegel. Se le está yendo la pinza, se está enganchando a la droga, le gustan mucho las prostitutas y lo matan de un tiro. Sí, de hecho, Mario Puzo, él dice que cuando intentó recrear al máximo lo que era la vida posible de un mafioso, se fijó en las 5 familias de Nueva York. Como dato curioso también saber que la voz viene un poco de esa voz rota que escuchéis al gran Marlon Brando en esta película, a mí me gusta mucho más en El botín de la Bounty, la recomiendo a todos si la habéis visto, es Frank Costello. Hay algunos testimonios que lo podéis ver en YouTube. Esa voz rasgada la toma de ahí. Sí, de hecho, el Frank Costello está grabado en YouTube, se puede ver. Él tuvo una operación de garganta y le dejó esa voz. Correcto, y de ahí Marlon Brando cogió ese tipo de voz. Que sí, que El Padrino está basado en eso, tanto en Frank Costello como en Meyer Lansky y otros de la época, sí. Exacto. Bueno, pues volviendo a cómo lo montan en Cuba, y voy un poco más rápido, que yo sé cómo vais de tiempo luego. Lo que decía Mark, Lansky se llevaba con Batista. O vas más rápido o te mandamos un par de amigos, no hay problema. Pero que parezca un accidente. Y además, Guillermo, me ha gustado mucho una cosa que has dicho que era muy inteligente Meyer Lansky. Meyer Lansky también, viendo lo que iba a pasar, contactó con el régimen cubano y la respuesta a través del Che Guevara fue: nosotros no negociamos con mafiosos. Sí, señor. Y aparte, ya veis, esto acaba de una forma curiosa. Por lo que, como ha apuntado Mark, la relación entre Lansky y Batista es buenísima. ¿Qué ocurre? Pues la mafia se adueña de Cuba durante un tiempo, la convierten parece que es un tópico eso de que Cuba era el prostíbulo de Estados Unidos, pero es que lo era de verdad. No es un tópico, es que los soldados se orinaban sobre la figura de José Martí, verídico. Claro. Y bueno, Frank Sinatra se pegó unas juergas ahí mortales, Errol Flynn, Marlon Brando. Sobre todo Errol Flynn. Sí, Errol Flynn, que otro día contaremos con cómo tocaba el piano. No hace falta, Guillermo. Frank Sinatra sí que es verdad que se metió en la famosa Convención de La Habana porque era amigo de Colombo. Sí, bueno, pues Frank Sinatra estaba hasta el cuello. Lo que pasa es que como caía bien luego al público, tampoco se ha rascado mucho en la imagen de este tipo, pero es curioso, ¿eh? También un asiduo de Las Vegas
era un senador de Massachusetts que mantuvo una orgía con 3 prostitutas en el 57, que está perfectamente documentada con la desclasificación de papeles de la CIA del año 2007, que, bueno, decís un senador de Massachusetts, pero si os digo que se llamaba John Fitzgerald Kennedy, a lo mejor la cosa queda tiene más es que su papá, Joe Kennedy, tiene mucho que hablar del contrabando con Canadá, de licor. Claro, de alcohol, claro, de whisky, si no recuerdo mal. Sí. Bueno, pues, total, hay un golpe de Estado. Hay un golpe de Estado que todos conocemos. Fidel Castro y sus compañeros pues dan un golpe de Estado y se quitan. Batista sale huyendo y lo siguiente es la multitud en las calles van a perseguir a Batista y, por supuesto, a los mafiosos, a los que consideraban parte del régimen de Batista. Y no en vano lo eran. De hecho, Batista compartía la propiedad de algunos casinos con la mafia. ¿Qué ocurre? Pues la mafia tiene que salir huyendo también. El 7 de agosto de 1960, el golpe de Fidel es en el 58, aparece la operación... 59. El 1 de enero del 59. Es verdad, la Nochevieja del 58 al 59. El 7 de agosto del 60 se inaugura la operación Mongoose, que significa mangosta en inglés. Y fijaos qué compañeros de viaje une esta operación. Los hermanos Kennedy, la CIA y la mafia se van a cargar a Fidel Castro. Lo van a intentar por todos los medios. Por un lado está la Operación Zapata, que acaba en el desastre de Bahía de Cochinos, y Mongoose va a llevar una serie de operaciones encubiertas, económicas, propagandísticas y tentativas de asesinato a Castro. Allen Dulles, que es el director de la CIA, Richard Bissell, que es el jefe de operaciones encubiertas, están convencidos de que la mafia son los más indicados para matar a Castro porque, claro, tantos años en la isla y con tanto control, a alguien les quedará, y efectivamente les quedaba. Un agente del FBI, Maceu, entra en contacto con Johnny Rosselli, representante de la familia de Chicago y la que mandaba San Gincana. Esta gente se pone de acuerdo, por otro lado, con Santo Traficante, que era el jefe de la mafia de Florida, por cercanía con apellido la isla para dedicarse a lo que se dedicaba. Claro, sí, fíjate el nombre, es como yo tengo un policía amigo mío que tengo que se llama Sergio Madero. Bueno, pues tanto Gincana como Traficante, es curioso porque a su vez eran perseguidos por Bobby Kennedy, que por otro lado, pues ellos dos estaban entendiendo a través de la CIA con su hermano, con JFK. Fijaos cuántas veces y por cuántos medios intentaron matar a Castro. Y voy muy rápido para no prolongar mucho esto, pero luego... Sí, porque uno ya va en camino, ¿eh? Uno de mis amigos ya va en camino, sí. Espérate, voy a cerrar la puerta. Bueno, los intentos de asesinato pasaron por envenenar la comida sobornando a un agente llamado Juan Horta, al que curiosamente fue despedido justo antes de poder ejecutar el envenenamiento. Le impregnaron una caja de puros con la toxina del botulismo, un traje de neopreno impregnado con esporas del bacilo de la tuberculosis. Atacar un día que Castro estuviera buceando, Castro era aficionado al submarinismo, por eso lo de el traje de neopreno y lo de que lo pillen buceando por ahí, con un mini submarino sin ningún tipo de insignia. Estudiaron enviarle una caja de puros con otra toxina que supusiera que se le cayera el pelo de la barba para afectar a su imagen. Hubo otro intento de envenenamiento. Misteriosamente descubrieron al tipo que lo iba a envenenar y le hicieron ingerir a él mismo el veneno. Entonces, no entendían cómo Castro, una y otra vez, se libraba de los intentos de asesinato de la mano de la mafia y dirigidos por la CIA. Nadie se explicaba qué tipo de servicio secreto tenía Castro, que no conseguían bajo ningún concepto acercarse a él. Mucha gente en las islas dicen, perdona David, que más que la ayuda de servicios secretos tenía ayuda de la santería. Claro, ahí es a lo que iba a referirme. Sí, hombre, porque... Y está muy extendido en la isla esto además, ¿eh? Es que Castro es santero. Bueno, pero es que ocurre otra cosa. Si la CIA hubiera hecho bien su trabajo, se habría dado cuenta de que Santo Traficante era quien había proporcionado, entre otros, las armas a Castro para el golpe de Estado en ese primero de año del 59. Y además era quien controlaba todo el juego de la isla durante la dictadura castrista. Había infiltrado la operación Mangosta con todos sus hombres e iban informando puntualmente a Fidel Castro de cada uno de los intentos de asesinato que iban a intentar contra él. Y Bahía Cochinos fue también una infiltración desde dentro. Claro, es que fue una traficante, fue un agente doble absoluto. Por un lado, consiguió quitarse de encima presión de los hermanos Kennedy en Estados Unidos y por otro lado consiguió que Fidel Castro le diera el control del juego y los casinos en Cuba, a cambio de todo esto. Por eso
fallaron todos esos intentos de asesinato. En definitiva, que ni siquiera los dictadores consiguen sacudirse del todo a esta panda de mafiosos. A la vista está que Fidel Castro es inmortal. Todos los que intentaron matarle ya están muertos. Y como diría Franco, la verdad que Fidel Castro tiene baraca, ¿eh? Sí, está claro. Desde luego el tipo... Bueno, yo no sé si está vivo ahora o no. Sí, lo dudo, está vivo, sí. Pero dicen que sí, ¿no? Dicen que Juan Ignacio está por ahí. Sí, aquí estoy. Está vivo también. Mira, Juan Ignacio, ahora que me he estado fumando un puro con Castro hace un rato, he visto, me he fijado en su estantería de libros y tenía uno que se llama El Libro Mayor. Nada, el libro mayor de la Garduña, nada más ni nada menos. Nada más y nada menos, firmado por tres hermanos. Los Oso. Firmado con la uña, claro. Exacto, firmado con la uña. Muy bien, Guillermo. Bueno, pues yo no sé si, la verdad, y menos con esta música, si se te ocurrirá volver hacia España, pero igual te quedas ya directamente por ahí, por las islas, ¿no? Por el Caribe. Hombre, es que los casinos de traficantes no tienen mala pinta. Voy a acercarme un rato, por lo menos, a cometer alguna inmoralidad. Cuidado con las luces rojas. Alguna que se pueda decir, ¿eh? Alguna que se pueda contar. Ya sabes, Guillermo, que lo que pasa en Las Vegas se queda en Las Vegas. Queda en Las Vegas, sí señor. Oye, que me ha gustado mucho interactuar con todos, que muchas veces no consigo hablar con todos. Oye, y por cierto, si no vienes con una caja de Montecristo, mejor no vuelvas. Vale, pero ten cuidado con la que te dé, a ver si te va a caer el pelo del bigotillo. Un abrazo, Guillermo. Oye, no dejes de comer unas setitas que te hemos mandado, que las he recogido yo en el monte. Vale, Juanín. Un abrazo a todos. Un abrazo para ti. Hasta luego. Capullito de rosa, Marta del jardín linda flor, dime qué feliz mariposa en tu cáliz se posa al llevar mi dolor. Marta, en tus claras pupilas brilla una aurora de amor. Marta, en tus ojos azules de inefable candor, veo en ellos a Dios. La escóbula de la brújula. Dirige Jesús Callejo. Presenta David Sentinella. Comienza El Filandón. Bueno, y entramos en el filandón de manera fuerte, de manera muy mafiosa. Vamos a entrar con los orígenes, con la verdadera mafia, que es la mafia italiana, ¿no? Antes hemos hablado de esas tres mafias principales, pero ¿por qué atrae tanto el mundo de la mafia italiana? Yo creo que principalmente porque no se ha sufrido esta mafia. En el momento en que tú la sufres es cuando... Si tú eres la mujer de un carabinieri y te lo han asesinado, te lo han extorsionado, han intentado el cohecho, te aseguro que no te va a gustar. Tenemos demasiados estereotipos de la televisión, pero yo digo a vosotros que me estáis escuchando, que cuando veáis El Padrino, pensad quién hay detrás de esta persona para que los actos delictivos no corra sangre en Sicilia, en otros lados. Yo siempre digo que si hay que enaltecer una figura, no lo hagáis con Al Capone, hacerlo por ejemplo con la figura del juez Falcone. Y aclaro, juez Falcone, no
estoy alabando la figura del juez. Válgame Dios, porque en este país, por ejemplo, tú, Carlos, que eres abogado, tú vas a algunos sitios y sabes si el juicio lo vas a perder o no. En este Todos país, están vendidos. yo por eso no me O meto en estaban. política, para poder hablar siempre muy claramente. Hay algunos que se creen el sheriff del pueblo. Eso le veo muy feo. Absolutamente cierto. Vale, es que me ha pasado. Dice, Absolutamente. según a quien nos toque lo tenemos el juicio ganado o perdido. Eso no es democracia. Esos son los sheriffs del pueblo, que les llamo yo. Eso lo que no es justicia, que es algo peor. Vale, entonces... Y eso ocurría, por supuesto, cuando ha habido gente que ha entregado su vida al trabajo, como el juez Falcone, trabajando 16 horas diarias para intentar, porque él nació en Palermo, que la gente tuviera paz, descanso en su vida cotidiana, esas son las personas que tenemos que poner en alto. Por más que probablemente se haga una película sobre el juez Falcone, que la hay, no llama mucho la atención, llama mucho más el mundo de los grandes coches. Pero recuerda una cosa, hacer acopio de todos los personajes, todos los capos, todos han acabado prácticamente muy mal. O en prisión, o asesinados, o con la famosa corbata, o disueltos en ácido. Por eso es digo... un tema que también hablaremos cuando tengamos sobre todo el tema mexicano, porque a veces parece un poco inconcebible. Luego lo hablaremos cuando tengamos el tema allí, pero porque cuando lo ves te das cuenta de lo que acabas de decir, todos acaban mal. Todos acaban mal. Todos acaban mal. Y yo generalmente el tema de los documentos televisivos no me gusta mucho, pero hay uno especialmente que me gustó, que se llama Documentos CV, Cadáveres Excelentes. Quiero que veáis en el atentado del 92 del juez Falcone, muere él, Francesca, su mujer y 3 guardaespaldas. En el funeral de uno de estos, quiero que veáis las declaraciones en este documental maravilloso de Televisión Española, que veáis cómo sufre una persona que ha sufrido a la mafia. Os aseguro que daréis un poquito de... tendréis una conciencia de decir, joder, una cosa es lo que es la televisión y otra cosa es sufrir realmente quien está privando de libertad a muchas personas. En la misma categoría o altura del juez Falcone meterías a su sucesor, a Borsellino, que también fue asesinado. Claro, él muere un 25 de mayo del 92, 5 días después de su cumpleaños, y Borsellino y él trabajaban mano a mano. Claro. Borsellino sabía que iba a morir. O sea, no me cabe el menor tipo de duda. Sabía que iba a morir. Sí, de hecho, fue una muerte feísima, pero feísima. Si el juez Falcone, a pocos kilómetros a la salida de Capichi, fue una bomba detonada en su coche de 1000 kilogramos, con Borsellino fue en la puerta de su casa. Hay una famosa reportera gráfica siciliana que se encargaba de hacer fotografías cada vez que había algún suceso. Cuando fue a ver lo que había sucedido con Borsellino, dijo que era incapaz de tomar ni una sola fotografía. En este caso, no había un ojo acribillado, no había un tiro por la nuca. Lo que había era toda una calle llena de miembros. Una mano, un brazo, la cabeza. Dijo que espiritualmente se sintió incapaz de hacer ni una sola fotografía. Eso es la mafia. Les mandó a ejecutar Salvatore Riina, me imagino. Salvatore Totò Riina, correcto. Además es una historia bastante curiosa porque Salvatore Totò Riina era considerado por la cúpula siciliana como un campesino. Pero este campesino resulta que rompió todos los códigos de la mafia y, sin pasar por el previo voto del sí asesino que tiene que dar la cúpula o la comisión, fue matando uno a uno a los mafiosos de la isla. Uno de ellos, viendo cómo estaba el panorama, se llama Tomás Ucheta, huyó a Brasil. Bajo tortura no se le consiguió sacar nada. Fue extraditado a Sicilia por una orden. Tomás Ucheta intentó suicidarse. ¿Lo consiguió? No. Parece que revivió. Este ha sido el primer pentito, arrepentido, que realmente ha tenido importancia. El juez Falcone consiguió sacar declaración e imputó en el famoso caso del juicio de Palermo. Dejarme que haga un pequeño inciso, puesto que habéis hablado de Totò Riina, uno de los colaboradores de Totò Riina, de cuyo nombre no me acuerdo ahora mismo, forma parte de algunos petitos, como tú dices, o arrepentidos de la mafia, sí, que cuando han llegado a la cárcel, si hubiera estado aquí nuestro amigo Marcos, nos hubiera contado que se han dedicado a pintar.
unos cuadros naif, la verdad es que bastante simploides y tal, pero que sin embargo tuvieron muchísima aceptación y además crearon esta escuela de cuadros horrorosos que se venden por las playas. Una pregunta, lo mismo la aceptación de sus cuadros tenía otros factores, de eso que no podía rechazar. No, simplemente es que son cuadros muy fáciles de hacer y que se han utilizado, digamos, por parte de la gente. Los nostálgicos de Tricorne y Bigote, igual que Tejero, en la prisión también aprendió a pintar y, por cierto, entre la ultraderecha y el grupo fascista los cuadros son bastante cotizados. Es que cuando alguien no tiene absolutamente nada que hacer, pues entonces puede aprender cualquier cosa. Por cierto, a mí me gustaría, por ejemplo, hablando del caso de Luciano Liggio, por ejemplo, el boss de la magia fea de Palermo, que se ha revelado también como un pintor de muchísimo éxito, ¿cómo inciden, sobre todo la mafia italiana fundamentalmente, pero de hecho todas las mafias en eso, en el tema del tráfico de antigüedades y pintura? ¿Que cómo influye? Sí. No, principalmente a lo que se dedican son al narcotráfico. Otra cosa es que hay algunos... Es que hay que... Lo usan solo como blanqueo, nada más. No, sí, no, sobre todo quiero hacer una cosa, dar hincapié. Una cosa es la mafia siciliana, que sí que aún conserva antiguas raíces, antiguos códigos, y otra es la mafia que se fue a Norteamérica, que sí que hacía un poquito más de ostentación y que sí que eran amantes del arte. Pero cuando hablamos de Sicilia son más rurales, es otra historia. Hablando de Totò Riina, luego hay una... porque está bastante en boga el nombre, es Bernardo Provenzano, que fue el que le siguió el otro capo, pero todos acaban mal, ¿eh? Sí, pero vamos, yo de lo que tengo entendido es que Totò Riina vivía prácticamente como un ermitaño. Salvatore Totò Riina le encantaba su huerto, le encantaba sus gallinas, sus limones. Sí, la típica escena cuando vemos al padrino que está cuidando del huerto, porque es mediterráneo, es como nosotros. Y estos mafiosos, Juan Ignacio, que dices que al final se dedican a pintar, el color rojo, ¿de dónde lo sacaban? Pues depende, porque la sangre no da un pigmento rojo sino azul. Entonces lo tendría que sacar, como todos, del óxido de cromo. De todas formas, Marc, estamos hablando de esa mafia, digamos, inicial, de esa mafia, incluso nos podemos ir hasta los años 80 aproximadamente, pero a partir de ahí hay un punto de inflexión, un antes y un después, cambia el tipo de negocios, o sea, no se metían tanto porque tampoco había esa necesidad por el tema del narcotráfico, y sí que llega un momento en el que posiblemente ahí la que más influye es la mafia napolitana, la camorra, el que se mete en otro tipo de... La camorra napolitana lo que sí que ha tenido es visión global, eso que se llama crimen transnacional. Sí que se ha empezado a liar con diferentes cárteles, sobre todo cárteles colombianos. El punto de inflexión, si quieres que podemos decir, en Sicilia fue cuando los Corleonesi, Salvatore Totò Riina, conocidos por sus amigos como el tío Totò, decidió matar al juez Falcone y a su compañero. ¿Por qué? Porque hubo una reacción en cadena de la Italia del norte diciendo ¿qué está pasando en Sicilia? Entonces, por fuerza tuvieron que hacer arrestos. 385 carabinieri, fiscales y tal fueron investigados, imputados, un macro juicio que sí que realmente hizo un punto de inflexión que nos derivó en que nos llevaron a militares a Sicilia para controlar a todo el mundo. Todos los coches, fue un auténtico asedio y así que pegó un bajón. ¿Pero por qué? Yo siempre hay una cosa que a mi hermano le gusta mucho, que yo siempre digo que cuidado con los límites de beneficio. Una vez que te va bien algo, tienes que saber parar. Totò Riina sí que tenía... Le ha gustado al Carlos. Por ejemplo, a Bordangarín no le hubiera pasado nada si se hubiera estado un poco más tranquilo, ya, bueno, ¿no? Límites de beneficio. Y bueno, también hay psicólogos que dicen que Salvatore Totò Riina tenía algún tipo de psicopatía, porque la violencia extrema que realizaba, su ansia de poder lleva más allá. También quería entrelazar lazos con políticos. Dejadme que os haga una pregunta a todos, así un pequeño inciso. ¿Cuántos chorizos, por decirlo de una manera gráfica, a lo largo de la historia han conseguido llegar a su límite de ambición y no se les ha pillado jamás? Más o menos. Mucho más de lo que se cree. Cuando estudias de criminología te lo van diciendo. Hay varias formas, hay varios motivos para cometer un crimen, siempre son los mismos. Y básicamente se basa en el primero, que es la codicia. Tú siempre quieres algo. Entonces, realmente, una parte de los crímenes se hace por cobertura, es decir, para que no te descubran. Entonces, es una especie de cadena entrelazada. Entonces, cualquier criminólogo sabe que cuando el crimen se hace de una manera metódica y organizada, como hace la mafia, hay un montón de gente que se libra. Otra cosa es que los grandes capos, los que son visibles, suelen acabar muy mal, como dice Marc. Sí, por cierto, aquí tengo un par de estampas. Una es de la Madonna. ¿Con qué mano disparas habitualmente cuando vas a cazar? Con la izquierda. Muy bien, pues ahora vamos a coger tu mano izquierda, vamos a pincharla y sobre esta estampa vamos a derramar
tu sangre. Abre las manos. Pásame el mechero, Carlos. Muy bien, ahora vamos a aprender. Oye, pues yo que soy de tipo soplete, vamos a aprenderla entre. Voz en off. Marcin se lo está haciendo a Juan Ignacio Cuesta. Vamos a aprender esta estampa entre tus manos, recordándote que tienes que tener un pacto de silencio con nosotros. Que una vez estás en la familia, la puedes ir pasando de mano en mano. Es que había elegido muy mala mano, porque ya se ha quemado tantas veces que Pues pásala de mano en mano y te voy a recordar que si tú algún día traicionas a la familia, te va a pasar como esta estampa, quemarás como ella. Bueno, una forma muy gráfica de explicar ese pacto de sangre que tienen la mafia italiana, evidentemente. Sí, pero ojo, la de la Cosa Nostra, ¿eh? La ha dejado aconjonado, por no decir otra cosa. Una cosilla, antes de pasar a otro tipo de mafia, la mafia italiana, esta mafia siciliana, esta mafia de Palermo, siempre se habla un poco de los malotes, pero es verdad que se hace poco hincapié en aquellos que se enfrentaron realmente a la mafia. Tú has dicho el caso de Falcone, pero había una persona que yo creo que está considerado el primer mártir elevado a los altares, asesinado por la mafia, y me refiero a Giuseppe Pino Puglini, el padre Pino Puglini. Él muere asesinado en el año 1993 precisamente porque se enfrenta a ellos en el púlpito. Y además le llamaba el padre sonrisa porque siempre estaba con una sonrisa, y él denunció algo que consideraba que era injusto a sabiendas que se estaba jugando la vida, como así ocurrió. Dice que cuando se le acerca uno de los sicarios de la mafia en el 93, él le mira, sonríe y dice: me lo esperaba, antes de que le metiera un tiro en la cabeza. Y luego, con el tiempo, el Papa Francisco creo que le ha elevado los altares. Es decir, ese tipo de ejemplos, yo no sé si se prodigan mucho o son ejemplos muy excepcionales de personas que saben que en el momento que se enfrentan a la mafia desde el púlpito, desde la calle, sus días están contados. Hay auténtico temor. En el año 2001, el exalcalde dice que la población de Palermo sigue totalmente subyugada al temor de la mafia. De hecho, no sé qué aconteció con una señora que tiene una tienda de muebles y se dio orden a la ciudadanía de no comprar ni un solo mueble. En los 2 meses tuvo que cerrar. Ya. Y estoy hablando del 2001. El 2001, sí, hace nada. Y ya centrándonos más en esta última época de lo que es la mafia italiana, hay 2 sucesos. Por una parte, es un suceso continuo en el tiempo, el primero de que te quiero preguntar, que es el tema del vertido de residuos tóxicos y de basura en el mar. Sí, cuesta como no. O sea, alguien es empresario sabe que cuesta horrores que te den licencias de containers, de cosas y más. Ahora con los movimientos ecológicos y más con las redes sociales, que a la primera que cometes algún tipo de error aparecen animales muertos y hay una denuncia social. Conseguir que te permitan a ti sacar tus residuos, si te puedes evitar papeleo acudiendo a quien tú sabes que tienes que acudir, pues no hay problema. Y no pasa solo en sitios como África, donde grandes compañías trabajan, de Estados Unidos y tal, sino también nos podemos encontrar en cualquier sitio de Europa. Además, sin ningún tipo de problema, igual que la construcción de habitajes, todo lo que son papeleos. El cohecho es una cosa que está al día. Lo que pasa es que parece ser que llevan años llevando ahí los residuos radioactivos, echándolos al mar de manera ilegal en una zona muy cercana a Nápoles, y dicen que que de aquí a unos 20 años, o sea, lo que pueda pasar allí a los niños o a las nuevas generaciones puede ser cualquier cosa. Bueno, y que pues, les da igual. Pues valga las 100.000 descargas que puede tener en una semana esto para la persona correspondiente, la persona afiliada a Greenpeace, la persona que pueda, pues, que no se quede brazos cruzados diciendo qué bonito programa, sino que actúe. Que yo siempre he dicho que es lo que hay que hacer, ¿no? Cuando uno tiene tiempo, pues actúa, denuncia, ve a la Guardia Civil, ve a donde tengas que acudir, ves a los organismos competentes. Pero mira, a nivel local todo esto funciona, no solamente en el puerto de Nápoles. Y yo te voy a contar un caso concreto que sucede aquí sin editar demasiados detalles. ¿Sabes cuál es la población en España con más índice de cáncer? Almadén. ¿Qué hay cerca de Almadén? Sí, ya. Escondidos. No, pero yo me refiero... No, escondidos. Me voy a referir a otra cosa que sucede muchísimo más cerca de lo que nosotros nos podemos creer. Hay una zona que pertenece al municipio de Madrid, donde está prohibido totalmente tirar escombros. Y los escombros allí se acumulan y se acumulan y se acumulan sin que pase absolutamente nadie o aparentemente a vigilar que esos escombros se están tirando allí desde hace mucho tiempo. ¿Quién lo permite? Bueno, pero eso yo me imagino te pasa en gran parte de las grandes ciudades del mundo, sobre todo en lo que es las zonas, en los grandes guetos, en las zonas absolutamente olvidadas.
Pero la policía, y ahí sí que quiero dar un salto, la policía sí que finalmente toma cartas o consigue incluso grabar ciertas cosas como la que vamos a escuchar. Monvestre è Santa Sera di Sant'Ista, giusto appunto questa Santa Sera. Nel silenzio della notte, sotto la luce delle stelle, nello splendore della luna, forma la Santa Caterina. A nome di Garibaldi Nazione della Marmora, con parola di uomo di umiltà, forma la Santa Società. Dite a personalità, giuro, di rinnegare tutto fino alla settima generazione umana, tutta la società criminale del regno oggi riconosciuta, per salvaguardare l'onore e le cose dei miei saggi fratelli. Allora, non mi Garibaldi Nazione dell'Anima passò a mia prima, seconda e terza votazione su conto di Bucca e Giovanni. Bueno, pues esto es una grabación conseguida, si no recuerdo mal, en noviembre del año 2014, un documento que nunca habría sido conseguido. Y cuéntanos, Marc, ¿de qué se trata? Este es un documento conseguido por los Carabinieri de Milán. Y os lo he recomendado por una sencilla razón. Cuando antes me secuestra se ha convertido en un hombre de honor, que es, después de este ritual ya te has convertido en un miembro de honor, no hay que generalizar con los rituales. Cada mafia tiene el suyo. Una de las cosas que es bonita, por ejemplo, el texto empezaba diciendo en esta santa noche, en el silencio y bajo las estrellas y en el esplendor de la luna, formo la cadena. Después nombran a Garibaldi, que era un militar y político, a Mancini y tal. Pero es ese romanticismo que todavía algunas generaciones sí que mantienen. Por ejemplo, cuando estábamos hablando... Este es un rito de iniciación. Sí. Me parece bonito. Hasta aquí nos dictamos la sangre. De la mafia calabresa, hay que decirlo. Sí, de la mafia calabresa. Por ejemplo, si nos vamos a una mara, ¿sabéis cuál es el rito de iniciación? La mara salvatrucha. Cogen al iniciado, al que quiere formar parte, ya no es tan romántico. La mara salvatrucha también se denomina M13. Lo cogen, lo tiran al suelo y lo apalean. ¿Cuántos? Ese es el rito de iniciación. Sí. 13 segundos, M13, y él no se puede defender, tiene que aceptar. Hay otra que es la M18. En este caso está 18 segundos dándole por todo el cuerpo. Por eso sí que es cierto que a algunas personas les puede atraer el mundo de la mafia italiana cuando escuchan cosas como estas, ¿no? Bajo las estrellas, el rito de la estampa, y por eso tenemos también cierto miedo. Sí, es la parte romántica, ¿no? Sí, claro. Pero hay que saber que detrás de esa parte romántica hay una que está totalmente teñida con un velo de sangre, no solo del que lo sufre, sino de sus familias. Ahí decía algo así como, juro, lo hacía repetir el capo de la mafia calabresa, sí. Juro renunciar a cualquier cosa hasta la 7ª generación. Ahí es nada, toda la sociedad criminal que he conocido hasta hoy para salvaguardar el honor de mis hermanos. Con estas palabras entro a formar parte de la organización, pero antes, ahí es donde le dan el aviso, le dicen en caso de traición, y eso es un detalle muy gráfico, cianuro o bala. O bala. Correcto. Sí, por eso los ritos. Antiguamente también antiguamente también se hace muchas veces en los juramentos, se reunían, la familia se ponía o el puñal y la pistola, en este caso sí que le ponen delante una bala o un poquito de cianuro, diciendo, eso es lo que va a haber. La policía han estado pues como años detrás de conseguir grabar uno de estos rituales. Vamos a dejar a un lado la mafia italiana y nos vamos posiblemente a una de las que más pueda preocupar, sobre todo a nuestros oyentes centro y sudamericanos, porque escuchar esto. Tengo muy buenos amigos en la iglesia, obispos, sacerdotes, médicos, abogados, en los barrios populares, pero mis mejores amigos están en la comunidad de Los Tugurios, en el basurero municipal. Muchas gracias. This news just in. Mafia kingpin Pablo Escobar was gunned down in Medellín, Colombia. Sources say... Interrumpimos nuestra programación. Un cable desde Medellín, Colombia, nos informa cayó Pablo Escobar Gaviria. Más detalles en breve. Buen día 2 de diciembre, preséntelo
Y hemos dejado, como decía, la mafia italiana al margen y nos hemos ido hacia lo que pueden ser las mafias mexicanas o las mafias centroamericanas, porque en este caso lo que estabais escuchando y lo que estáis escuchando ahora, todavía escucháis la música, era primero la voz de Pablo Escobar, de la mafia colombiana, luego posteriormente la noticia que se dio tanto en los medios de comunicación norteamericanos como en la propia Colombia, y esto es uno de los narcocorridos que se hacen en nombre de Pablo Escobar. Bueno, esto no es un narcocorrido, es una cumbia. Bueno, no, pero lo marcan así. Sí, está muy extendido. Bueno, de hecho, la palabra corrido es originaria de México. Luego se ha extendido también a Colombia. A colación, que sepáis, oyentes, que esto está totalmente prohibido en la radio mexicana. Los narcocorridos están porque se consideran una apología a un tipo de vida. En los ¿Y eso que los han matado últimamente a muchos cantantes? Sí, también los matan. Cada cártel tiene a su cantante favorito, les manda. Los Tigres del Norte, sí, bueno, hay de todo. Cosa que yo también agradecería a la industria estadounidense que hiciera con cantantes como Ice-T. No, y si no, por favor, mirar las letras, que es una apología total al vicio, a la violencia. Son cosas que un país tan democrático, yo creo que tiene que tener sus límites. Igual que en México han hecho esto, yo no entiendo cómo estos cantantes 50 centímetros también, que son canciones absolutamente aberrantes en contra de la libertad de las personas, de la ley del más fuerte, de tráfico con un producto que es la cocaína porque hay una demanda. Cuidado. Acaban también muy mal. Muchos cantantes americanos de rap negros acaban casi todos acribillados a balazos, muertos. Sí, también. O en la cárcel. Sí, también. Y bueno, en el caso de Pablo Escobar, el extinto cartel de Medellín, es bastante curioso porque hay mucha gente que dice ángel o demonio. Entonces yo, para remitirme a la fuente más cercana... Claro, porque tú antes lo has mencionado, perdona que te interrumpa, tú antes lo has mencionado, a su entierro acudieron 100.000 personas. Sí, no, y además anualmente es para celebrar su... Vamos, allí es que se le idolatra todavía. 100.000 personas y voluntariamente. Exacto, voluntariamente. Entonces yo me remito, aquí el señor técnico de sonido nos ha dicho que hay una serie muy buena, ciertamente. Entonces la referencia que yo os voy a dar es la de su hijo. Le preguntan, ¿tu padre es malo? ¿Es bueno, como son en la serie? Es muy textual. Dice, es peor de lo que se ve en la serie y mucho mejor de lo que se ve en la serie. Tenía estas dos caras. Ciertamente su condición humilde le condicionaba. Yo creo que él por las noches, en una especie de conciencia que le hablaba, sabía que lo que está haciendo no era correcto y alguna forma de redimirse era ayudar a eso. Lo que decía, que sus mejores amigos estaban en los vertederos municipales. Yo entiendo que haya gente que le tenga mucho cariño. De hecho, yo recuerdo cuando estuve en Burdeos, me encontré con un colombiano y me dijo, si es que nos ha hecho un pueblo para nosotros. Dice, no teníamos donde vivir, vivíamos en barracas y ha hecho un pueblo para nosotros. Pero no deja de ser el símbolo de Robin Hood de alguna manera. O sea, sí. Un universal. Bueno, dejamos un poquitín al margen ya la figura de Pablo Escobar con los cárteles. Bueno, ahí tú has mencionado el de Medellín, al que pertenecía, hasta el de Cali, hay un montón. De Cali pero también, todos extinguidos, En el año 90 se les metió un buen mazazo a todos. Afortunadamente, pero, por decirlo de una manera, renace todo ese espíritu en lo que ahora mismo está ocurriendo en las mafias en México. Estaríamos hablando de cárteles operativos. Sí. Totalmente. Bueno, primero el oyente se acude online a cosas. Cuando veamos mafia mexicana, no hay que confundir. Mafia mexicana viene a ser una de las mafias, los gangs que le llamo yo, más antiguos de Estados Unidos, creado en las cárceles. Esto no vamos a hablar de eso, vamos a hablar de los cárteles que están operando con drogas. Ciertamente, podríamos hablar al mismo tiempo de cárteles, de familias. Os voy a nombrar algunos activos, otros ya no. Están los Arellano Félix, los Cárdenas Guillén, el Chapo Guzmán. No sé si aquí en España se conoce mucho, pero hace poco. Es ultra conocido en cualquier ámbito sudamericano, el Chapo Guzmán. Cárteles, tendríamos el de Tijuana, el cártel del Golfo, el de Chapo Guzmán, que era el cártel de Sinaloa, muy conocido, en el cual vosotros oyentes podéis acudir para que veáis que no estamos mintiendo, buscar narco corrido y os van a salir un montón a favor del Chapo Guzmán, de Sinaloa. A mí no me ha sido nada difícil conseguir, todo esto ahí, pero horas y horas de narcos corridos, lo que digo, ¿no? Bueno, ahí y lo que vamos más, a ir escuchando durante todo este apartado un montón de música de esta. Y lo que más me alerta a mí, y digo a los oyentes que lo vean, mirar los comentarios que hay hacia figuras como el Chapo Guzmán, sobre Pablo Escobar.
vais a ver que hay una apología de falta de ética, de moral, que yo realmente no entiendo. Hay algo terrífico en el caso mexicano. Yo, como he comentado al principio, estuve en junio del año pasado, estuve en El Paso, en Texas, y pasé a México porque, bueno, para un futuro libro sobre el Camino Real de Tierra Adentro, que va desde Durango hasta Santa Fe. Y a pesar de que, bueno, de que lo mío iba muy controlado y era una cosa bastante... Yo me quedé realmente alucinado de lo que está ocurriendo en el norte de México. Es inconcebible los datos que te dan y lo que cuentan y la naturalidad con la que la gente vive una violencia extrema. Yo estaba cuando tuvieron, bueno, acaban de tener poco antes al Chapo Guzmán. Al Chapo Guzmán le detuvieron con una unidad de infantería marina del puerto de San Blas, a la que la cogieron por la noche y la llevaron al interior, para que nadie absolutamente pudiera avisarle. La idea de los Marshalls. Sí, eran mexicanos, sí, pero para que nadie pudiera avisarle, porque el norte de México está abocado a prácticamente una guerra civil. O sea, la violencia es de tal nivel y sobre todo tiene un matiz, que estamos en la escóbula de la brújula, que además quiero hablar sobre todo con Jesús y con David, quiero vuestra opinión, y también Juan Ignacio, que a mí me llama mucho la atención y que incluso llegué a hablar alguna vez de la Rosa de los Vientos, porque a mí me tiene absolutamente fascinado, y es cómo se está convirtiendo en un elemento étnico semi-indígena de alteración de la cultura católica del culto a la muerte. Eso de que el otro día se ha sabido que en uno de los clanes, en los templarios, un clan mexicano narcotraficante, los iniciados tenían que comer a las víctimas, a canibalismo. Sí, bueno, pero esto pasó luego, aquí en Madrid, no hace mucho. Una violencia de un disparate. O sea, no matan a la gente, no, tienen que sacarle un ojo, despellejarle. Luego, pero yo también vi una especie de sincretismo entre cultos hispánicos también de ellos, que les comen la cabeza están volviendo dioses literalmente antiguos, a los sacrificios humanos, pero de una manera descaradísima. Una violencia más de un gratuito. Pero fíjate, Carlos, eso no guarda relación con el culto, con la devoción a la Santa Muerte. Son dos hechos diferentes. Estoy hablando de las culturas prehispánicas de tipo azteca, mesoamericano, de culto al aniquilamiento del enemigo y eso, a sacarle el corazón. Una violencia extrema que llega a unos niveles que dices, ¿pero por qué hacen esto? Bueno, para que no se me enfaden los amigos mexicanos también, está al mismo nivel que Hernán Cortés cuando hervía pies a los indígenas. Sí, ya, por supuesto que sí, que podríamos estar hablando de eso. Que por cierto, un apunte Villafuera. ¿Por qué Bumburi, lo de no soy hijo de Cortés? ¿Por qué Bumburi? Ay, amigo, es igual. Ya está. No, pero que fíjate que interesante. Es un single que ha hecho que no entiendo. Y yo sé que hay que abrirse el mercado mexicano, pero mira, Bumburi, ¿por qué? Dime. Cuento esta anécdota. Cuando estaba allí, puse, bueno, en Facebook hice un comentario perdona, que hago propaganda de un amigo mío que es Alan, que pertenecía a los Héroes del Silencio, escuchar a los Inmortales S.A. Pero un poquito de cosa más curiosa. Y entró alguien que vivía en Cancún. Cancún para mí es una zona turística y tranquila, que es uno de los núcleos de entrada del dinero mexicano del turismo, que obtiene por el turismo. Y decía que él, que vive allí, que en los últimos meses estaban empezando a tener ya problemas. Porque lo que forma la estructura mafiosa, es decir, eso, el comprar voluntades de los políticos, el tener el poder, la extorsión, la amenaza, se está desplazando hasta estados mexicanos que tenían un nivel de tranquilidad, pues si no como Europa, casi igual. No solo hasta estados mexicanos, sino, mira, te os voy a contar una anécdota. Yo cuando estuve en México con mi mujer en la plaza en Garibaldi... Sí, dices en el DF. Sí, en el DF, en la plaza en Garibaldi, estuvimos comiendo en un restaurante de Guadalajara de noche. Se nos hizo bastante tarde, ¿no? Con el rollo de los mariachis, los tequilas y tal. Y en esto queríamos volver al hotel y, bueno, pues agarré un taxi de los que había por allí y estuve entablando conversación con el hombre y yo creo que le cae bien, porque al llegar al hotel me dijo, bro, dice, no te he dejado en calzoncillos porque me has caído bien. Dice, la próxima vez, dice, agárrate un taxi de sitio mejor. Y mi mujer la miré y se quedó blanca, totalmente. Es que están llegando ya a sitios turísticos. Es que no puedes, bueno, ya para qué hablar países como Venezuela, como Guatemala, como Honduras o como El Salvador, donde es que no se puede vivir literalmente. O sea, Honduras es el país más peligroso del mundo ahora mismo. ¿Honduras? Sí. Por supuesto. Bueno, de ahí hay, tanto en El Salvador, en Guatemala, en Honduras, como decías, bueno, ahí es donde están funcionando mucho las maras, pero las maras que surgen ahí en Latinoamérica, que posiblemente, tú antes creo que estabas hablando de unos 70.000 miembros o algo así, pero muchas de ellas están actuando además, también en España. Sí, pero bueno, hablando de las maras, te puedo decir para que la gente vea que es un auténtico peligro. En El Salvador hay más o menos 11.000 miembros con la MS, la 13. En Honduras, lo que ha dicho Carlos, hay 36.000 personas dedicadas no a trabajar en la construcción o la panadería, con 112 grupos. Guatemala, 14.000. Repartidos en 434 grupos, Nicaragua 4.500, Costa Rica 2.700, Panamá 1.400. Las maras se están convirtiendo en un auténtico cáncer que no hay que dejar crecer. Y además destruye el desarrollo, destruye la convivencia, destruye todo. Y la moral de un pueblo que deja de creer en los extrarradios, en la policía, para hacer alianzas con ellos. Claro, ¿y qué está ocurriendo ahora en México? Sobre todo estamos hablando recientemente, bueno, no hace mucho
tiempo, esos 43 estudiantes desaparecidos. ¿Qué está ocurriendo en Juárez? O sea, la situación se está saliendo de madre. Mira, lo que has comentado, si mal no me equivoco, la fecha era el 26-27 de septiembre de 2014. 7 fallecidos, 17 heridos y 43 estudiantes supuestamente desaparecidos, calcinados, según los arrestados. ¿Y cuál es el peligro? Pues es muy sencillo, que en esta operación 280 policías han sido detenidos. Es el peligro. El peligro es cuando las mafias empiezan a escalar. Y ojo, es que son 280 policías imputados. Es que es una barbaridad. Y los has llegado a imputar, que ya es algo. Sí, porque van a haberlos imputado nunca. No, ya está claro. Y el alcalde de la ciudad desapareció. Pidió un mes de excedencia y desapareció. Sí, pero eso, algunos documentales que últimamente se han hecho sobre el tema, se ve perfectamente que hay una población civil que está creando grupos de autodefensa que efectivamente, como dice Carlos, van a llevar en un momento dado a una guerra civil. De hecho, ya creo que ya existe tal guerra civil, aunque sea de un modo alarmado, vamos. Sí, por cierto, el asesinato está retribuido en un cártel que no hemos mencionado, que es Guerreros Unidos. Yo creo que hay que tener en cuenta una cosa que un poco lo hemos hecho de pasada, pero creo que eso es fundamental. Cuando hablamos de esta especie de culto a la muerte, de culto a la sangre, ¿no? Casi al ritual más morboso, porque una cosa es la mafia, otra cosa es matar, hacer un ajuste de cuentas y otra recrearse en eso. Yo creo que no podemos olvidar que, un poco en la línea que decía Carlos, sí que hay todo un sincretismo, es decir, hay cultos prehispánicos ahí que nos remontan a los aztecas, esos sacrificios humanos, hay un culto a la muerte, es decir, el culto a la Santa Muerte, yo creo que sí está vinculado un poco de alguna forma. Sí, pero ese no es violento, ¿eh? No, Ese no es violento. pero me refiero al culto. Hay que ir a cualquier cárcel de México y hay un altar dedicado a la Santa Muerte. Sí. Pero es que incluso también hay un santo, por supuesto, apócrifo, porque no está elevado a los altares católicos, que es Jesús Malverde, el santo de los narcotraficantes, aquella persona que de alguna forma se le rinde culto porque consideran estos que están protegidos también por esta especie de talismán. Es decir, no tenemos que olvidar, así como la mafia norteamericana, mucha de la italiana, pasa olímpicamente de esta parte espiritual, los cárteles de México y los de Centroamérica sí que tienen una parte espiritual. Tienen a su santa y tienen a su santo. Que yo creo que no debemos desligar, porque hay que entender un poco ese sadismo gracias a que ellos consideran la muerte como una especie de aliada, de compañera. No, utilizan para ponerse ustedes. Por ejemplo, este último que has comentado, Jesús Malverde, supuestamente en los años 70, un capo llamado Julio Escalante ordenó matar a su hijo. Lo lanzó al mar, herido de bala. Se dice que el hijo se encomendó a este señor. A los minutos apareció un pescador y lo rescató. Ya tienen un santo. Bueno, también Felipe II mandó matar a su hijo, pero bueno, no es lo mismo. No lo elevaron a santo. No, por eso digo que sí que hay como una obsesión por ritualizar y por hacer una especie de liturgia de aquello que están haciendo para justificar esto. Fíjate que hay dos de los grandes carteles que han salido de pasada un poco, que son los Zetas o los Caballeros Templarios, que son especialmente sádicos. O sea, pueden matar, pero tienen que dejar constancia. Hay una hipocresía absoluta. Efectivamente. Absoluta. ¿Por qué hacen eso? Es decir, ¿es un mensaje de miedo? ¿Es un mensaje...? Es un mensaje de miedo, supongo, ¿no? ¿O hay algo más? Pues muy sencillo. Si habéis visto Juego de Tronos, está claro. O sea, es el ejemplo. Claro, es el ejemplo. Claro. Sí, o sea, si tú ves que yo soy poderoso, no vas a venir contra mí. No sé. Mira, ahora que has hablado del cartel de los templarios, como vengo a las cóbulas, se ve que lo ibas a sacar. Sí. y como he visto que el señor Maese Cuesta ha hecho un listado, os voy a decir que estos tienen unos 50 puntos a tratar. Os voy a decir algunos de el ordenamiento interno de ellos para que veáis un poco. Mira, os he puesto algunos. Mira, para ingresar a esta orden es necesario la aprobación del consejo compuesto por los hermanos de mayor experiencia y criterio. Bueno, esto más o menos bien, ¿no? Todo elemento que es aceptado para formar parte del grupo de los Caballeros Templarios de Michoacán. Cuidado, no es el cártel de Michoacán, es una escisión de este cártel. Dice, todos los miembros de la Orden de los Caballeros Templarios de Michoacán deberán estar bajo juramento, el cual se realizará bajo un ritual establecido por el Consejo. De momento el ritual no hay constancia de él. Y hay un punto que me gustaría comentaros. Dice, un caballero templario de Michoacán es un cruzado en todo momento, al hallarse entregado a una doble pelea. Esto quiero que lo vayamos a analizar. La doble pelea es, frente a las tentaciones de la carne y la sangre, a la vez, y esto me parece interesante, que frente a las fuerzas espirituales del cielo.
¿No son aliados un caballero templario de las fuerzas espirituales del cielo? Claro, pero es ese sincretismo del que venía hablando Jesús y bueno, esa más que sincretismo, la mala interpretación que hacen de, bueno, en muchos de estos de hecho, yo creo que cultos. interpretan perfectamente bien lo que quieren hacer. No, pero que no guarda ninguna relación. Se nos está yendo pues mira, el tiempo. Antes de que se nos vaya, hay un punto realmente que me parece muy curioso de los caballeros templarios, sí. Tienen que pasar un control antidoping. ¿Lo sabéis esto? Está prohibido totalmente dentro del grupo consumir drogas y está establecido que tienen que hacer un control antidoping. Pero no me parecen algo originales aquí en este punto. Bueno, y hemos estado hablando de la muerte, del uso de la muerte y del terror en estos cárteles centroamericanos, y los que también son especialistas en matar son estos que vamos a escuchar ahora. Este grupo muy pesado. He matado a muchos chinos. ¿Cómo se llamaba su socio? Mi socio en Utuquián. ¿De dónde lo mataron a él? En Ruta 7, 49.300, en General Orique. Un joven hombre de origen asiático fue ultimado de un disparo en un terrible hecho que los investigadores atribuyen a un ataque de la mafia china. El asesinato se produjo durante la tarde del pasado martes 4 de octubre en un supermercado de las Malvinas, partido de General Rodríguez. ¿Quién lo mandó a matar? Y en Nguyen Yore, Wang Zhenluen, contaron con Ye Yong y Wen, y ese matamos a mi socio. Y hemos entrado directamente en lo que es la mafia china, organizada en triadas y que es, pues considerado como uno de los grupos más violentos del crimen organizado a nivel global. Estos, Marc, sí que saben matar, directamente. Saben matar y con torturas chinas, además. El extracto que hemos escuchado es de un gran problema que hay en estos momentos en Argentina. Y luego, a micrófono cerrado, os voy a comentar este tipo de extorsión que hemos escuchado en los extrarradios de Barcelona, a micrófono cerrado porque no puede ser en abierto, las cantidades que se están pidiendo en supermercados del exterior de Barcelona. Os vais a sorprender. Bueno, pues, hombre, a nosotros ya nos has dejado los labios, pero a nuestros oyentes que no lo van a oír, no puedo decirlo porque la persona que me lo ha comentado ha dicho que por favor que no comente nada, porque en el momento digo, pero ¿por qué no se va a la policía? Dice, porque si tú no vas a la policía, si tú lo denuncias a la policía, vas a tener que pagar el doble, pero no solo tú, sino tus amigos se les va a aumentar la cuota. Entonces preferimos pagar mientras el negocio sea rentable. Muchas veces, porque es una mafia un poco oculta en España, porque tienen un componente que no me gusta nada, que son explotan mucho a su gente. Claro, se basan en ellos. Claro, en mafias chinas, esas triadas tienen, por una parte, los talleres clandestinos, normalmente que son textiles, sí, pero utilizan mucho el tráfico ilegal de personas. Para que no se vayan en el programa de Rositas, talleres textiles también, la gente de Marruecos, que en España tenemos unos cuantos. Sí, estos son los dos talleres que están por esta radio en sótanos y por todos lados. Es una cosa de la mafia china, tiene dos rarezas. Una, es una mafia que no es autoprotectora, no protege a su comunidad, sino que vive de ella, la explota. Exactamente. Y lo segundo, que es una mafia cobarde en el sentido que intenta evitar conflicto con el poder político del lugar en el que se establece como un pequeño cáncer, o sea, como una especie de pequeño núcleo que se va extendiendo lentamente. Y cuando sale alguna persona que quiere un poquito más de fama, como Gao Ping, como que todos conoceréis, con el caso Emperador, pues ¿qué acaba pasando? Pues claro, se le mete Hacienda por todos lados, se le ve el blanco de dinero y lo liquidan. Por eso la mafia china, ¿en qué se basa? Un poco en el sincretismo, en estar ocultos. En España, ¿sabéis quiénes operan? ¿Os suena los 14 quilates? No, ¿verdad? Muy bien, pues tenemos a más de 1.000 sicarios en España dispuestos a cobrar venganza. ¿A qué se dedican? En España principalmente al blanqueo de dinero y al blanqueo de dinero y también al préstamo. Con la usura. Blanqueo, además, que viene normalmente de Estados Unidos, de lo que es el tráfico de heroína. Sí, claro, es que de toda la vida. Si hablamos de mafia china, podemos decir que estamos hablando de los talleres clandestinos, la falsificación, la prostitución,
tráfico de personas, como todos sabéis, algunas veces con casos penosos a través de contenedores vía marítima, algo que me parece absolutamente horrible. Encargos de asesinato por estos sicarios y, como bien has dicho, sí, la venta de heroína. Y no es un mito que si tenemos a los italianos en las pizzerías, ¿dónde localizamos a esta gente? En los karaokes. ¿Sabíais esto? Ahí es un sitio de toma y daca de muchas cosas. En los karaokes hay de todo, ¿no? En los karaokes chinos o japoneses, para el mundo occidental nos es incluso hasta difícil en ocasiones de distinguir, ¿no?, lo que podía ser una mafia china de una mafia más japonesa, de una yakuza. Otra vez que venga os diré muy fácilmente cómo identificar a través de tatuajes a cualquier tipo de mafia. Cuando vais a la playa, os acordáis de mis palabras y os puedo decir y el porqué y el tipo de condena que ha tenido. Os lo dejo en el aire. ¿Cuál es más eficaz? ¿La yakuza japonesa o la triada china? Si tuvieras que contratar a una de las dos. Pero sí, sin ninguna duda, la más sangrienta de todas es una que se llama Ho Xingguo, que es súper antigua y muy conocida en China por su extremeza, violencia, y que también opera en España. También tenemos aquí células de ellas. De todas maneras, creo que detrás de todo Perdona, porque hay una cosa, cuando veáis vosotros viciosillos, escobuleros, algunos que habrá, que los clasificados pone en contactos prostitutas japonesas, falso. Ahí está detrás Ho Xingguo. O sea, ahí estamos hablando de la mafia Una china. japonesa no viene a España a prostituirse, son chinas. Pero quizá aquí en nuestro programa lo que deberíamos analizar es un poquito el trasunto de todo esto, y es conseguir dinero ilegal por cualquier medio. Evidentemente el negocio de la heroína un poquito, por ejemplo en España se les fue a hacer puñetas cuando se murieron todos los heroinómanos prácticamente. Y es que claro, hablamos de la legalización de las drogas como una de las soluciones para evitar este tipo de delincuencia, pero claro, una actividad sustituye a otra. En fin, no sé, podríamos hablar quizá un poco de esto porque nos estamos ya saliendo del tiempo. Mira, yo estoy completamente convencido de unas palabras de Meyer Lansky que comparto en absoluto, porque cuando lo escuché piensa exactamente lo mismo que yo. No sé si de aquí a 20, 30, 40 años, pero con la cantidad de dinero que mueve el narcotráfico, acabarán los estados siendo quien los vendan en centros sanitarios y farmacias. Y si no, al tiempo. Estamos en el 2014, 2030, 2040. Una de las formas más sencillas de hacerlo es corromper a la sociedad de tal forma que no lo vean como algo moralmente incorrecto. Y eso está relacionado con un tema importantísimo, y no hemos tocado el tema de la legalización, que es la generación cada vez mayor de drogas nuevas. O sea, de drogas sintéticas que eliminan, cada vez más brutales y más salvajes, que van eliminando y creando nuevas modas. ¿Cómo vas a estar con heroína o cocaína existiendo esta pastillita fabulosa? Y entonces eso se convierte al final en un círculo vicioso que acaba estupidizando completamente a la sociedad. Antes de finalizar esta además de ciertos programas de televisión, porque también es que hay que ver las cosas. Otro tipo de droga también. Bueno, Marc, antes de finalizar ya este filandón y al hilo de lo que estamos hablando de estas mafias chinas, hay un tópico que tal vez no está al tópico. ¿Existen las torturas, esas torturas chinas famosas? ¿Son un mito? No son un mito. Bueno, todos sabéis los más morbosos, digamos, aquí de la gota fría. ¿Sabéis en qué consiste? Se pone a la persona tumbada boca arriba. De cúbito supino. Se dejaba caer una gota de agua cada 5 segundos y la persona no muere, como algunos dicen, por una perforación, ¿no? Muere de un ataque cardíaco, ya que esto le impedía, uno, no se da de beber, y dos, le faltaba el sueño, con lo cual el corazón acababa por estallar. Después, ¿qué sí que hacen? ¿Sabes? Pero hoy en día, porque bueno, el tema de la gota hoy en día se venía utilizando ya en periodo de la Guerra Fría. Hoy en día hay una cosa que es un poco fetiche, que también sé que lo ha hecho en su día la policía brasileña, que es el tema de las uñas. No sé por qué es tan fetiche. Les encanta arrancar las uñas al torturado. Esto sí que lo siguen haciendo. Pero quien tortura, quien está dentro del mundo del AMPA, en el mundo de la cara oculta de la urna del mal, todos son iguales, todos sus instrumentos de tortura y todos tienen su forma de hacerte hablar, y si no hablas pues ya sabes lo que hay. Y ya para finalizar, porque eso es una espinita que tengo ahí clavada, ¿es cierto que las mafias, especialmente la mafia china, está invirtiendo en bancos de todo el mundo? Hombre, por supuesto. Una de las primeras cosas que se intenta plasmar dentro de leyes es el secreto bancario, eliminarlo por completo, porque hay una cantidad ingente de dinero que entra de procedencia del narcotráfico. Se dice que
Bueno, incluso se dice que hay bancos que si no fuera por el narcotráfico estarían en la quiebra. Y eso Carlos se lo sabe bien. Bueno, mira lo que se ha hecho contra HSBC, pero el HSBC es que se rumoreaba, era un rumor público desde hacía ya años y años y años. Cuando Estados Unidos cree que hay algún tipo de lo que estamos diciendo, bloquea ese banco pero lo bloquea. Es imbloqueable prácticamente. Bancos tan grandes que tienen tanto poder que pueden moverse, es decir, que tienen luego sucursales, se las apañan muy bien los bancos. Bueno. Sí, la base es que es muy difícil. Son un partícipe esencial de este negocio. Sí, pero el secreto bancario tiene que estar totalmente anulado. O lo elimina una especie de comisión internacional que lo elimina a nivel mundial, o es inútil. Sí, pero cuando sean comisiones antimafia que no duren un año o dos, que sean permanentes, como algunas que se hacen, que yo digo, ¿pero por qué? Antes de finalizar, ¿podrías darnos, ya no te digo un decálogo, un pentálogo, de cómo prevenirnos, por ejemplo, bajo tu punto de vista, ¿no? Bajo tu experiencia de mundo y de conocer todos estos temas y cómo funcionan muchas de estas órdenes, cómo hoy en día nos podemos escapar ante una eventual cara a cara con uno de estos cárteles o mafias o maras? Es decir, no me refiero que... Sí, primero, tenemos que ir a un país civilizado donde los estamentos públicos no estén corrompidos. Porque yo he escuchado declaraciones de personas en México que dice, ¿cómo voy a denunciarlo si es el propio policía quien está dentro de la organización? Sí, pero es lo principal. Claro, pero por ejemplo en España, sí. O sea, hombre, no estamos hablando evidentemente de un en país España, pues lo que podemos hacer, por ejemplo, es no financiarlos. Tú, aquel que te vas de fiesta, no consumas productos que lo primero que estás haciendo es financiar esas organizaciones. Lo primero que tienes que hacer, no vayas a clubs de alterne, a pisos extraños, donde hay chicas japonesas chinas, donde están 12 o 16 horas. No los financies, entonces hablamos. Eso lo que es en cuanto a la mafia china y la manera de escaquearte, de no entrar a trapo con las mafias en general. Pues tener una vida digna, ir por el buen camino, tener una moral intachable, evitar en la noche hablar con quien no tienes que hablar, intentar mirar hacia el otro lado cuando veas que ese no va a ser el camino a tener en cuenta, y saber que una vida de austeridad también puede ser una vida bonita. Porque una persona... Y vigilar las bebidas. Vigilar las bebidas, no me refiero al alcohol, me refiero en los lugares, en pubs, discotecas y tal, vigilar la bebida. David ha dicho una cosa fundamental. El éxito de las organizaciones criminales es siempre la destrucción de la moral de un lugar. Siempre. Bueno, pues aquí no vamos a destruir la moral, pero sí que vamos a terminar el filandón. Bueno, Mark Schindler, muchas gracias por haber estado esta noche de nuevo aquí con nosotros en la Escóbula de la Brújula. A vosotros por haberme invitado, un placer. Maese Juan Ignacio Cuesta, muy buenas noches. Voy a ver si hago un negociete por ahí ahora. Bueno, que no me entere yo. Don Carlos Canales, muy buenas noches. Bueno, espera que cargue el arma que voy a cumplir el contrato. Bueno, eso lo hablamos fuera. Y a ti, Jesús, ya sabes, no te despido porque ahora nos vamos con ese cuento. La Escóbula de la Brújula. La Escóbula de la Brújula. Únete al equipo de La Escóbula en la primera ruta del año. Con el inicio de la primavera y la llegada del buen tiempo, La Escóbula de la Brújula te propone un nuevo viaje para visitar la localidad medieval amurallada de Ureña y la villa de Bamba, con la iglesia visigoda de Santa María y el escalofriante osario de la Orden de San Juan, el único que existe en España. Será el próximo domingo 22 de marzo. Una ruta mágica por tierras vallisoletanas llena de historias y de leyendas que no os debéis perder. Daros prisa en apuntaros. Las plazas son limitadas. Más información en nuestra página oficial de Facebook y en la web laescobula.com. Los cuentos de Callejo.
Bueno, Jesús, ha sido un tema interesante, pero ya vamos a suavizarlo, y yo creo que antes del cuento lo que sí que podíamos hacer para suavizarlo y ver las cosas, ver el lado positivo de la vida y cosas que verdaderamente merecen la pena, es hablar de un día, del 13 de marzo. El día de Cebrián, sí, ya sabéis que nuestro querido Juan Antonio Cebrián siempre está también en nuestro recuerdo. Y se va a inaugurar, por fin, porque llevaba bastantes meses demorado, el centro de joven de Crevillente, en Alicante, que ya sabéis que por distintas razones, pues cada año se celebran distintos eventos relacionados con Juan Antonio Cebrián, entre ellos también la entrega del Premio Literario de Divulgación Histórica. Y en este caso, ese 13 de marzo, este día de Cebrián, donde se va a inaugurar no solo el centro de Crevillente, sino un busto que se ha hecho específicamente para Juan Antonio Cebrián y además con una orientación determinada, en fin, que se va a explicar allí con el número phi y con los solsticios y los equinoccios para que la proyección tenga una cualidad mágica, ¿no?, que es en el fondo lo que le gustaría a Cebrián. También estará la música de Mago de Oz y cantidad de sorpresas, y entre ellos pues la mayoría de los que estamos aquí asistiremos a este magno evento. Ahí estamos hablando del 13 de mayo, que cae en viernes, de marzo, que cae en viernes en la localidad de Crevillent. Exactamente, ahí con todos los aventeros, escobuleros, todos aquellos que de alguna forma quieran honrar la memoria de ese gran hombre que fue Juan Antonio Cebrián. Desde luego que sí. Ni que decir tiene que estaremos aquí todos los que estamos. Claro que sí. Y vamos ya con ese relato, con ese cuento, porque me gustaría terminar el programa, después de todas las cosas malas que hemos hablado, pues con una sonrisa. Yo creo que sí. Bueno, antes contábamos un poco de pasado lo que le ocurrió, ¿no?, a este cura de Palermo, a Pino Puglisi, que le llamaba el padre sonrisas, porque incluso en el último instante, cuando él sabía que le iban a matar, sonrió a su ejecutor, le dijo te estaba esperando, y justo fueron las últimas palabras. Yo creo que esa sonrisa no se debe perder, y por eso he recuperado un cuento que se atribuye a Antoine de Saint-Exupéry, el famoso autor del Principito. No sé si es suyo o no es suyo. Dicen que cuando estuvo en la Guerra Civil Española, él estuvo de corresponsal en el frente de Lérida, de que fue capturado por el enemigo, arrojado en una celda, y en esas circunstancias parece que compone un pequeño cuento que él lo titula La sonrisa, donde no se sabe si es autobiográfico o no es así, pero desde luego sí que nos hace pensar que tal vez vivió esta circunstancia. Pues vamos a escucharlo. Estaba seguro de que iba a morir. Estaba terriblemente nervioso y angustiado. Miré al vigilante a través de los barrotes de la prisión. Él no hizo contacto visual alguno conmigo. Después de todo, tú no miras a una cosa, mira a un cadáver. Aún así lo llamé. Cuando se acercó, inadvertidamente su mirada se encontró con la mía. En ese momento le sonreí. No sé por qué, pero lo hice. Quizás estaba nervioso. Quizás fue porque cuando estás muy cerca del otro es difícil no sonreír. En todo caso, yo le sonreí. En ese instante fue como si una chispa se hubiera encendido en nuestros corazones, en nuestras almas humanas. Sé que él no lo quería, pero mi sonrisa atravesó las barras de la prisión y generó también una sonrisa en sus labios. Mantuve la sonrisa, viéndolo ahora como una persona, no como un carcelero. Su mirada parecía tener también una nueva dimensión hacia mí. ¿Tiene hijos?, me preguntó. Sí, aquí. Saqué mi cartera y nervioso busqué las fotografías de mi familia. Él también sacó las fotografías de sus hijos y comenzó a hablar de sus planes y esperanzas para ellos. Mis ojos se llenaron de lágrimas. Le dije que temía que nunca vería de nuevo a mi familia, que no tendría oportunidad de verlos crecer. Las lágrimas llenaron también sus ojos. De repente, sin decir una palabra, abrió la puerta de mi celda y en silencio me sacó de ella, sigilosamente, y por calles desoladas me sacó de la ciudad. Una vez allí, en los linderos, me liberó y sin decir ninguna palabra, regresó a la ciudad. Antoine de Saint-Exupéry termina su relato con la sugestiva reflexión: y una sonrisa realmente salvó mi vida. Una sonrisa llena de esperanza. Llena de esperanzas en esos momentos tan difíciles. Bueno, siempre se ha dicho, ¿no?, que el mundo es como un espejo, un auténtico espejo. Si muestras tu mala cara, te va a mostrar también él su mala cara. Si sonríes, yo creo que él también te va a sonreír. Las sonrisas tienen el mismo efecto en la humanidad que posiblemente el sol lo tenga en las flores.
nos hace crecer, nos hace iluminar cada momento. Yo creo que la sonrisa nunca la debemos olvidar. Es muy barato, es fácil de entregar, pero ¿cuántos beneficios se puede conseguir? Yo no sé si salvarte de una pena de muerte, como le ocurre a este cuento de Saint-Exupéry, pero yo lo que creo es que la sonrisa cuesta menos que la electricidad y da mucho más luz, como dice un proverbio escocés. En definitiva, dicen que para fruncir el ceño hace falta 40 músculos y para sonreír solo hace falta 15. Sonriamos, la verdad que las recompensas son muchísimas y a veces una sonrisa no solo puede iluminar nuestro mundo, sino que puede ser un regalo para aquellas personas a las que se lo estamos dedicando. Y posiblemente incluso para muchos, sobre todo, por ejemplo, los enfermos, el mejor regalo. El mejor regalo, por eso yo creo que después de este programa, en fin, con tanta sangre, tanto morbo, pues que es la mafia, pero yo creo que la sonrisa nunca nos debe faltar porque desde luego es gratis y ilumina muchísimo. Pues aquí con una sonrisa, muy buenas noches, Jesús. Muy buenas noches, hasta la próxima semana. Bueno, queridos amigos, pues hasta aquí ha durado el programa. Gracias por acompañarnos. Os recordamos, como hago siempre, nuestra página web, laescóbula.com, y nuestra presencia en las redes sociales, en Facebook, nuestra página oficial, La Escóbula de la Brújula, y en Twitter, nuestro perfil es @laescóbula7. Buenas noches. Tratar de ser felices e ilustraros. Hasta la próxima semana, amigos. Mis amigos se creen enemigos, yo los convierto en mis enemigos.